problema. Ahora ya sin ningún problema ya estamos grabando esta clase. Consultas, queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Quería saber cómo les ha ido en sus trabajos para el día de hoy. ¿Cómo les fue? Bien, entonces vamos a ir pasando, vamos a ir viendo siempre, chequeando el tema de las tareas, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el tema de fotografía y composición, solo han entregado 6 personas, eso lo cual me preocupa bastante. Solo 6 personas han entregado y todavía hay 4 horas con 54 minutos. No sé si logren poder subir su trabajo. No sé qué ha pasado en esta parte, queridos compañeros. Ya estoy subiendo, Lice. Ya, Miguel ya está subiendo recién, ya Carlos. Dime. No, es que no había internet. Estoy entrecortado también escuchándolo. Sí, se nota. Esta hora es hora pico, ¿no? Bueno, por donde vivo, yo vivo en las montañas, camino a Santibáñez. Y como está lloviznando, pero se ríe la cara. Exagerado eres, ¿cuál montañas? No, pero Sí, casi todo Cochabamba vivimos entre montañas, ¿no? Ajá, exacto. De valles, ¿no? Yo no veo ni el Cristo de aquí, Liz. No ves el Cristo. Bueno, pues a ver, subí una fotografía demostrando ese hecho, ¿no? De que no puedes ver ni siquiera el Cristo, ¿no? Lo voy a subir, Liz, lo voy a mostrar. Ya. Listo, Miguel, sí, vos sos de los que más está preguntando. En el manejo del Photoshop, a ver, vamos a ver cómo les fue. Solo 8 personas también han entregado de 32 participantes. ¿Qué pasó? Muy corto era el tiempo para este tipo de actividades. Hablen ahora. ¿O qué pasó? Estaba bien el tiempo, a lo que he visto. Bueno, sí, considero que sí, ¿no? Porque varios ayer incluso tenían algunas dudas y bueno, se han absuelto todas, ¿no? ¿Qué hacemos, chicos? El tiempo está bien, Lick. Solo que, por ejemplo, en mi caso, no puedo ingresar por motivos laborales los lunes y me facilita muchísimo que ustedes graben las clases. Y yo me saqué recién tiempito para ver su clase ayer. Entonces, desde ayer, como que estoy trabajando en la tarea poco a poco, justamente para el tema laboral también. Entonces, de a poquito, pero incluso alcancé a ver la clase y ya estoy en el último detalle de pintar la imagen a color. Así que ya casi acabo. Me parece que el tiempo está bien. Está prudente, ¿no? Entonces no nos alarmemos, todavía falta 4 horas con 53 minutos, así que no hay ningún problema, ¿no? Para que ustedes puedan hacer su respectiva tarea, ¿no? Entonces, eso justamente son actividades que van a validar el desarrollo del módulo y el cumplimiento también, tanto en lo que es las horas plataforma como las clases de forma virtual presencial, llamémoslo así, ¿no? Bien, una vez dicho eso, entonces lo que era lo prometido es deuda. Ayer aquellos que me preguntaron el tema del proyecto final de esta cuestión. Sí vamos a hacer un pequeño proyecto que no va a ser más de 2 o 3 planas, a lo mucho, ¿no? Específicamente el trabajo fuerte va a ser que ustedes hagan infografías y eso justamente vamos a empezar a trabajar desde el día de hoy. Para lo cual, en esta clase es necesario 2 cositas, simplemente 2 cosas. Que ustedes tengan acceso a internet, por eso obviamente están en clase. Y lo segundo es que ustedes puedan agarrar un papel y lápiz, ya también tener definido el tema el cual ustedes quieren trabajar y a partir de eso ya vamos a hacer lo que es el diseño de infografías, para lo cual el día de hoy vamos a visitar una serie de herramientas digitales, virtuales, que les va a ustedes permitir hacer infografías de todo tipo de tema, de tamaños, formas y todo eso, ¿no? Así que si alguno ya tiene alguna experiencia de haber hecho infografía, nos puede compartir también esta cuestión, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna otra consulta sobre el tema de trabajos u otras cuestiones. Otra cosa más que pregunté, esto fue al director del posgrado justamente, es que no va a haber defensas de los proyectos. Sí van a ser un proyecto final, que eso creo que sea un próximo módulo, más no va a haber ninguna defensa, ¿no? Así que Qué bien. Es directo la nota nomás.
el proyecto y su nota, ¿no? Que hayan vencido los respectivos módulos y ya básicamente ya son colegas licenciados todos, ¿no? Así que están a un pasito, ¿no? Sí, de que Hubiera sido interesante ya defender. los veo, ya los veo en sus actos de colación a ustedes, a cada uno de ustedes. Así que fue, bueno, también es grato también ver, ¿no? También ser parte de un poco de ese proceso. Bien, una vez dicho eso, entonces vamos a pasar a lo que es la clase del día de hoy. En el chat, no sé si me pueden confirmar, les he dejado unos pequeños links. Sí, yo he Les he visto. dejado unos ¿Qué links. es? Ahora sí, vamos a ver qué es. Vamos a ver. ¿Me confirman si estoy presentando pantalla? Sí, nos vemos todos. Básicamente hago de dos computadoras porque el tema es de que esta computadora emite y la otra graba. Ujú. ¿No? Entonces eso, ¿no? Ahí está mi amigo Denis que ya ingresó también. Ya, ahora sí. Buenas noches, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Denis, ya se lo extrañaba, Denis. Bien, les decía que también regento un diplomado, un módulo, en todo caso, del otro diplomado por titulación, que es el de elaboración de materiales didácticos, y bueno, doy la materia, la asignatura de materiales audiovisuales. Y en esta parte quiero hacer mayor énfasis porque hay una serie de herramientas que a ustedes, por ejemplo, les va a permitir hacer sus videos y les va a permitir hacer sus infografías o cualquier elemento multimedia, transmedia que ustedes quieran hacer. Justamente los links son esos que les he pasado y vamos a ir viéndolos uno por uno, ¿no? Entonces, sube de nivel, dice, ¿no? Entonces, esto ahí tenemos un pequeño arbolito de la enseñanza. Entonces, vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Sería bueno que también ustedes me puedan seguir con la cuestión de con sus computadoras, ¿no? Justamente esos links que han podido ver. El primero, por ejemplo, es el de Music Effects de sonido, el Free Music. Esto les va a permitir a ustedes, por ejemplo, para sus videos institucionales, para sus trabajos, tener efectos y música de forma gratuita. Ustedes simplemente entran a esta página y ustedes van a poder descargar música totalmente gratis para sus videos sin ningún tipo y ningún problema del copyright que últimamente está bastante fuerte en todas las redes sociales. Entonces, esta es una herramienta bastante poderosa y además que es gratis, ¿no? Además que ustedes pueden hacer a partir de una comunidad, incluso compartir también, ¿no? Fotografías de stock, que estamos viendo lo que es el Unsplash, es una página igual de lo que es el tema de realizar fotos, algún tipo de video también que ustedes puedan tener, y lo que es el Pixabay. El Pixabay enseguida vamos a ver, porque justamente en las anteriores presentaciones, algunas fotografías hemos sacado justamente de esta página que es Pixabay, que ustedes enseguida vamos a ir viendo algunas de las más importantes, y el día de hoy, por ejemplo, vamos a trabajar con dos de ellas, ¿no? Entonces, el Pixabay, entonces les recomiendo completamente para los ámbitos de que ustedes quieran tener algún tipo de fotografía profesional, algún tipo de fotografía en alta resolución. Entonces, Pixabay, por ejemplo, es una de las páginas donde a ustedes van a poder descargar fotografías y van a poder utilizar también estas sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Así que tengan muy en cuenta esos consejitos también que se les está dando. En video tenemos lo que es el Pexel, videos desde croma, drones, ustedes van a poder tener situaciones, por ejemplo, para el Día del Padre, Día de la Madre, unos videos realmente y súper emotivos que puedan hacer justamente con esta plataforma del Pexel, que es para videos, ¿no? Entonces les sirve, todo ese tipo de herramientas les sirve para que ustedes hagan sus trabajitos de mejor manera, ¿no? Así que también tenemos para que es el diseño gráfico y los mockups. ¿Saben qué es un mockup? Eso lo han debido ver en lenguaje de la imagen con nuestro querido licenciado Arratia, ¿no? Orlando Arratia. ¿Qué es un mockup? Como en el pregrado, por puntos. ¿Qué es un mockup?
Bien, entonces nadie quiere los puntos. El mockup es justamente esos diseños que ustedes realizan, por ejemplo, aquí tengo, de poleras, gorras, papelería, todo ese tipo de cosas, cositas como esta, por ejemplo, ¿no ve? Que ustedes van desarrollando en plantillas. Entonces son los mockups que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, gigantografías, toda una campaña de diseño gráfico de línea institucional. Eso es un mockup donde nosotros podemos hacer. Y obviamente en estas páginas, cuál es el FreePic que vamos a utilizar el día de hoy y el Canva específicamente para el tema de las infografías, nosotros vamos a ver que ya básicamente está todo diseñado. Ustedes ya con estas herramientas han aligerado, por ejemplo, lo que los diseñadores gráficos al inicio de esta década se rajaban haciendo todos esos diseños desde dibujar y todo ese tipo de cosas. Pero tampoco se van a salvar porque ustedes también van a dibujar en todo caso todas estas cuestiones, ¿no? Así que no, si bien tenemos herramientas que facilitan, pero y es también muy necesario que ustedes diseñen también. Por eso he pedido un papel, lápiz y ustedes van a empezar a diseñar sus infografías, qué cosas va a tener sus infografías, cómo se hace una infografía, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver estas herramientas muy poderosas que son el FreePic y el Canvas respectivamente, ¿no? Bien, entonces continuamos en esta cuestión. Plantillas de video, entonces también tenemos lo que es el Motion Write, que es una potente página también donde ustedes van a encontrar plantillas ya diseñadas. El Miskit, que también es otra plantilla súper poderosa del video. Y bueno, pues así más o menos ya son esos links. Los links justamente están en esta parte donde les he mandado en el mensaje. Ahí están todos los links y ustedes ya pueden ingresar a estos, ¿no? Bien, hasta aquí tienen alguna consulta sobre estas herramientas. ¿Ya conocían, ya trabajaban con alguna de estas herramientas? Está justamente Edwin Rodrigo, está en el chat de esta sesión. Entonces vamos a dejar de presentar esto y vamos a... ¿Ya conocían, chicos, esta parte donde ustedes ya trabajaban con este tipo de herramientas? ¿Alguno que ya utiliza? Canvas, sí, poco. Canvas, FreePic, Pixabay, todo eso. No. Ya, a ver. Yo también, Canva. Vamos a ir viendo entonces, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, Excel. Sí, dime, Gabriela. Un favor, ¿no? Si podrías mandar otra vez los links al chat, es que no me sale porque me conecté un poco tarde. Ah, ya, no hay problema. Gracias. Vamos a reenviar entonces, ¿no? Entonces, ahí está. Al WhatsApp, dice el WhatsApp. Al Gracias. WhatsApp también. Ah, sí, mejor. Ya, al WhatsApp también vamos Así no los perdimos. Listo, ahí está. Ahí están todos los links entonces, también en el WhatsApp y en el chat, ¿no? También lo voy a subir a plataforma, así que no se preocupen, ¿no? Así que tienen la grabación de la clase. Vamos a verificar que esté grabando, a ver. Si está grabando efectivamente, ¿no? Bien, entonces aquí ya nuestro amigo Alan también ya está ingresando. Alan, buenas noches. Un poco tarde, ¿no, Alan? Lo vi trabajando también a Alan el día de hoy. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón. Les pregunto nuevamente, aparte, bueno, Carla ya respondió, el tema, ¿alguno ya manejó alguna de estas páginas, estos sitios para que ustedes utilicen estos recursos digitales para algún producto comunicacional que ustedes hayan realizado? Creo que el Canvas ha llegado para solucionarnos la vida, Lipe. Al menos a mí. Sí, igual, solo Canva también. Canva, ¿no? Básicamente incluso se diseña logos, se hace presentaciones mejor que el PowerPoint incluso. Bueno, tiene mucha funcionalidad el tema del Canva, ¿no? Pero veamos algunas de estas y vamos a introducirnos al tema de... dígame pues que estoy presentando pantalla, me había estado presentando yo. Estaba volando. Ya, ahora sí. Me van a confirmar si... El primero que vamos a ver entonces, para lo que nosotros estamos trabajando, es el Pixabay, ¿no? Aquí ustedes tienen, se puede filtrar un montón de fotos por búsquedas y por resultados. Por ejemplo, a ver, ¿qué quieren ver en cuanto a fotografías, imágenes? ¿Imágenes de qué? Paisajes.
Vamos a ver paisajes, ¿no? Entonces aquí tienen ya ustedes un montón de fotografías de paisajes que pueden ustedes ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, esta lo utilicé para demostrarles la regla de los 3/4, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces ustedes básicamente le dicen en esta parte, descargan de forma gratuita, incluso pueden hacer las dimensiones súper pesadas, entonces, bueno, lo vamos a descargar a la máxima capacidad, ¿no? Y con esto ustedes ya pueden empezar, por ejemplo, a hacer una suerte de infografía fotográfica, algún tipo de infografía de turismo, algún tipo de fotografía de agricultura o algún tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ustedes aquí tienen una biblioteca de fotografías de todo ese tipo de cuestiones muy, muy poderosas, muy potentes, como se dice, ¿no? A ver, también aquí podemos ver rostros, por ejemplo, ¿no? Rostros hombre, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Bien, y aquí está un montón de fotografías donde ustedes pueden utilizar estas fotografías o también, por ejemplo, para hacer algún tipo de inspiración para que ustedes puedan también sacar sus fotografías, ¿no? Los encuadres que manejan, todo ese tipo de cosas. Esto se hace también una suerte de una, lo que está muy de moda ahora, generar justamente, ¿cómo se llama esto? Cuando nos reunimos en grupo a partir de gustos. ¿Qué se llama? ¿Cuál es la palabra? Generar comunidades de justamente este tipo de estilos fotográficos, de estilos de vida, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ustedes aquí es súper sencilla esta aplicación. Esto, por ejemplo, para un ámbito fotográfico les sirve bastante bien. Ustedes simplemente le hacen clic y, bueno, descargan, ¿no? E incluso, por ejemplo, esto se vincula también con Canva directamente. Canva y Pixabay realmente tienen una funcionalidad muy, muy directa donde manejan incluso que lo puedes importar al Canva, puedes importar posts de Facebook, puedes hacer historias de Instagram a partir de utilizar este tipo de fotografías, ¿no? Así que es una herramienta súper potente del Pixabay. Les recomiendo que ya nomás lo empiecen a usar. Una que yo utilizo bastante antes de entrar al Canva, que va a ser nuestra estrella de hoy, quiero mostrarles, por ejemplo, esta, que es el FreePic. Aquí está. Bueno, ustedes simplemente inician sesión y, bueno, pues tienen 10 descargas al día en la versión gratuita, ¿no? Entonces eso más que suficiente, les puede servir y les puede salvar mucho a ustedes, por ejemplo, si quieren hacer algún tipo de infografía, mapa mental, por ejemplo, quieren hacer una línea de tiempo, todo ese tipo, ¿no? Ordenadores gráficos que también vamos a estar viendo. Y lo importante, ¿no? Que se basa a partir de ilustraciones, vectores, el tema de redes sociales, directamente post de Facebook, post de Instagram, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, aquí les decía lo que son los mockups. Estos son los mockups que les vamos a ir viendo, donde ustedes básicamente simplemente van a ir reemplazando lo que son las informaciones, sus logos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos mockups de gorra, mockups de carteles publicitarios, mockups de camisetas. Por ejemplo, le dice, diseñámelo una polerita para la empresa, para la iglesia. Entonces ustedes simplemente entran a esta página y, digamos, le dicen mockups para poleras, ¿no? Entonces ya ustedes van diseñando, ¿no? Entonces ahí ya diseñan, ¿no? Y lo bueno que aquí puedes filtrar en este ámbito, en el ámbito de vectores. ¿Qué son los vectores? Si alguien me puede responder esa cuestión. Vectores, diseñadores gráficos. Si no me equivoco, los vectores son la conformación de formas de líneas que llegan a formar un objeto o una figura en sí. Sí, Alan, en esencia sí, son líneas de composición fijas, estables, que en los juegos son muy adecuadas, por ejemplo, para lo que es el diseño y la impresión más que todo, ¿no? Porque al manejar vectores y no píxeles, estos, por ejemplo, nunca de los nunca se van a pixelear, sino se pueden estirar hasta kilómetros y kilómetros y no van a perder absolutamente nada de información y van a mantener un formato realmente limpio y pulcro, ¿no? En lo que son en el ámbito de los diseños y las ilustraciones más que todo, ¿no? Entonces también tienes en cuanto a las fotografías, también tienes en PSD, que es una ventaja que tú puedes manejar. Cuando, por ejemplo, aquí te dicen vectores, eso significa que tú vas a poder bajarte algún tipo de este tipo de plantilla y vas a poder editar tú esto en Illustrator, si es en vector, o en todo caso, si lo filtras en PSD, en Photoshop vas a poder ya esto modificar, ¿no? Entonces, es súper sencillo. Por ejemplo, vamos a ver esta cuestión, solo como pruebita, ¿no? Entonces, esto lo descarga. Entonces, nosotros le vamos a decir que haga una descarga gratuita.
Y nosotros, por ejemplo, ya en el ámbito del Photoshop, vamos a ir editando y vamos a ir cambiando todo ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, esto es súper rápido, súper ágil y les va, como decía Paula, les va básicamente, les va a simplificar la vida, ¿no? Entonces, aquí ya abre un PSD, lo ejecutas y bueno, pues te abre lo que es lo bueno en formato de Photoshop. Y tú ya en Photoshop vas a poder hacer tus respectivas ediciones, vas a poder cambiar todo ese tipo de elementos. Por ejemplo, aquí los famosos afiches, catálogos, ya, pues aquí ya tienes 1.000.000 de diseños que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, bien, perfecto, mira, aquí ya tú tienes tu diseño, entonces tú puedes ir ocultando incluso algunos elementos de la cuestión, que todo está muy bien dividido, incluso puedes cambiar el tema del fondo, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, aquí dice que tú pongas tu diseño, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, tú vas a hacer una copia, el J, vamos a ocultar esta cuestión, vamos a, por ejemplo, poner un logo, a ver, no sé qué logo tengo aquí a mano, vamos a buscar algún tipo de loguito que tengo aquí, bien, aquí está uno que tengo, a ver, de esto que es de la Federación Docente, a ver, vamos a ver, SAS, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a decir esta parte que lo haga, entonces le vamos a poner un fondito previamente, un fondo de color blanco, en todo caso, a ver. SAS. Entonces, esto lo está haciendo rápido, obviamente lo vamos a hacer más detalladito, ¿no? Entonces, nosotros ya vamos a ir moviendo, por ejemplo, ¿no? Parte. Solo sé que no sé dónde se me ha ido mi logo. A ver, de nuevo vamos a exportar mi loguito. ¿Bien? Aquí está. Allá. Está encima y listo, ¿no? Entonces ya. Ahí está. Simplemente nosotros le vamos a decir archivo, guardar. Y bueno, vamos a ver si el diseño se ha modificado. Y ahí está modificado en la polera el diseño, ¿no? Entonces, para eso son los mockups aquí que tenemos y son bastante poderosos, bastante potentes en lo que es el diseño de estas cositas, ¿no? Ese truco se lo sabían, por ejemplo, del Free Pick. ¿Se lo sabían? No, Yo sí bastante usaba FreePic el anterior año. ¿No? Entonces te alivia muchas cosas, ¿no? Te haces, dios, ¿qué haces con el Free Pick, por ejemplo, Alan? ¿Qué cositas más puedes hacer? Usualmente igual veía detalles de afiches, composición, más que todo utilizaba para, bueno, darme referencias de cómo hacer afiches más profesionales, infografías, después fotografías igual, más que en todo igual, para eso de los afiches en sí y avisos, o sea, un poco más profesional, ¿no? Para reemplazar y todo eso. Exacto, afiches justamente más profesionales, ¿no? Y tú básicamente solo tienes que buscar el diseño y bueno, pues darle tu imaginación. Esto, o sea, va a simplificar muchas cosas. Sí, de hecho, sí puede simplificar muchas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hagas volar justamente tu imaginación. Por ejemplo, a ver, una ficha, a ver que les guste, díganme, a ver. La ventaja que, por ejemplo, tienes que tú también puedes filtrar eso, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, los que tienen coronita, estos son los que cuestan y cuestan lo más carito, ¿no? Entonces tú puedes filtrar y decir solo quiero los gratuitos y solo te va a mostrar los resultados de fiches de forma gratuita, solo los son gratuitos y tú escoges, ¿no? Entonces ahí ya puedes hacer afiches súper más pros, por ejemplo, a ver, vamos a ver este afiche que parece que es de medicina, Día Mundial de la Diabetes, que dice, a ver, vamos a descargar esta cuestión. Entonces estamos viendo ya esta primera herramienta que es el Free Pick, que realmente a mí, por lo particular, es la que más utilizo, más que el Canva incluso, porque me permite en los programas que tengo un mayor dominio, por ejemplo, que es el Photoshop y Illustrator, básicamente es reemplazar, ¿no? El Canva es directamente tú lo editas eso en línea, ¿no? En cambio, en estas cuestiones ya tú puedes hacerlo en el ámbito del Photoshop, ¿no? Entonces esperemos que descargue y nosotros vamos a ir utilizando este tipo de plantillas, ¿no? El resto, aparte de Alan, conocían esta cuestión, no la conocían. Y listo, ya descargó. Entramos en carpeta entonces, vamos a ejecutar. Abrimos en el ámbito del Photoshop.
Aquí te dice, ¿no? Esto te aparece porque te dice algunas fuentes nosotros no hemos podido encontrar. Entonces, tú simplemente le pones no resolver y tú ya posteriormente con el trabajo que vayas a hacer vas a ir cambiando todo ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, a ver, aquí tienes, ¿no? Entonces, en la parte que tú quieres cambiar, por ejemplo, esta imagen de la doctora, entonces vamos a ver si se puede hacer el respectivo cambio. Aquí está la imagen. Te permite reemplazar, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar la otra herramienta. ¿Qué imagen quieren, por ejemplo, en vez de reemplazar a esta doctora? ¿Qué imagen nosotros quisiéramos reemplazar? Para eso, por ejemplo, vamos a utilizar el Pixabay. ¿Qué les parece esta fotografía? U otra fotografía, veamos. Otra. Otra, perfecto. Vamos a ver otra fotografía. Entonces, vean cómo se está vinculando, ¿no? Las herramientas digitales para que nosotros podamos hacer estos trabajos. Ya no estamos utilizando, por ejemplo, el Google, donde hay apps, las imágenes te salían con alguna cuestión, alguna marca, ¿no? Entonces tú tendrías que estar buscando, filtrando todo ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, vamos a ver un tanto en las dimensiones que nosotros queremos más o menos buscar. A ver, por ejemplo, esta que parece bastante interesante, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, descarga gratuita, entonces nosotros le vamos a decir que lo descarguen esa versión, está bastante bien. Mostramos en el ámbito de la carpeta, ahí está, esto automáticamente lo hace a descargas, exportamos esta a Photoshop, y bueno, pues vamos a verle hacer un zoom, y este es el tamaño de la imagen, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir que queremos la otra imagen, ¿no? Entonces, woman. Entonces, o directamente podemos estirar, cancelar, o cortar, ¿no? Entonces vamos a duplicar, y esto podemos cortar también, ¿no? Solo queremos esta parte, por ejemplo, ¿no? Entonces, este mi mouse me juega unas malas pasadas. Creo que tengo que cambiar. Listo, ¿no? Entonces, solo esa parte de la fotografía quiero, entonces lo vamos a ir reemplazando a este lado. Entonces está un tanto pequeño. Entonces, vamos a escalarlo con control T. Vamos a ir escalando. Como es web, no es impreso, entonces no va a haber mucho problema con lo que es la que se pixelee, como se dice, ¿no? Vulgarmente, ¿no? Entonces vamos a ir nosotros centrando esta cuestión y listo, ¿no? Entonces le vamos a decir Enter. Vamos a guardar esta cuestión y automáticamente esto ya se ha reemplazado, por ejemplo, en el afiche que nosotros estamos manejando, ¿no? Así de fácil, así de bonito, y bueno, si tú vas cambiando, por ejemplo, ahí el título, ¿no? Entonces no quieres que sea día de la diabetes, quieres que sea día, a ver, vamos a ponerle día, no hay que olvidar las mayúsculas, día, vamos a inventarnos un día de las redes sociales, a ver, redes sociales, ¿no? Bien, entonces ya tenemos aquí nuestro textito. Nosotros podemos cambiar también el tema de las fuentes, de las letras. Entonces vamos a poner un Arial Bold, que me parece bastante ideal para esta cuestión. Y tú puedes ir modificando, ¿no? Ahí está. Entonces vas modificando cada una de estas cositas. Entonces tú le dices, por ejemplo, no es noviembre, es diciembre, por ejemplo, ¿no? Entonces tú le dices diciembre. Listo. Y así vas modificando. Entonces aquí también puedes tú cambiar el texto, puedes hacer algún tipo de descripción y ya puedes hacer alguna cuestión, ¿no? Esa parte, por ejemplo, ¿se la sabían cómo hacer este tipo de afiches así bien pros, así bien súper diseñados? Utilizando dos herramientas, ¿no? ¿Qué les parece esa cuestión? ¿O no es así? ¿O cómo manejan ustedes? Chicos, ¿están ahí? ¿Sabían esa parte? No les. Es una forma, por ejemplo, de hacer eso. Elizabeth dice, no, que no había visto, ¿no? Entonces, así ya ustedes ya pueden hacer algún tipo de afiche que les pidan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más les piden, por ejemplo, a ustedes que son comunicadores sociales? Que hagan afiches, que hagan, que se llama trípticos, que hagan infografías, todo ese tipo de cosas. Y de hecho vamos a ver el tema de las infografías que también se puede hacer en Freepik. Antes de seguir abundando en esta cuestión, que han visto que es súper sencillo, que en 2 pasos ya, por ejemplo, ya tenemos un súper afiche bien pro, nosotros vamos a ir cambiando, ¿no? Entonces, hasta estas cositas se pueden modificar, ¿no? A ver, vamos a enter aquí. Por ejemplo, esta gotita no nos gusta, entonces lo podemos reemplazar o sacar, ¿no? Entonces, o mover también, ¿no?
mover, en todo caso, esto gotita. ¿Sí? Lo podemos ir moviendo también a nuestro gusto, ¿no? Entonces, que más aquí, más allá. Entonces, vamos a ponerlo, por ejemplo, en la frente puede quedar mucho mejor esta cuestión, ¿no? Entonces, lo ponen ahí. Cuestión que vuele nomás su imaginación, ¿no? Ahora, pregunta, ¿qué saben ustedes de infografía? ¿Qué es una infografía? Supuestamente, y le digo supuestamente porque recientemente y hace un tiempo ya he escuchado otro término. Bueno, la infografía yo entiendo que es un tipo de formato que te permite brindar información, o sea, valga la redundancia, ¿no? Pero, por ejemplo, un término que recientemente he escuchado y que me parece igual, pero no sé qué tan similar sea, es el famoso flyer. Los flyers, o sea, alguien me dice, hay que hacer un flyer. Yo pensé que era otra cosa, la primera vez que lo escuché, ¿qué es eso? Cuando busco es como una infografía, ¿no? O sea, no sé si es lo mismo, se aversiona lo mismo, cuál es la diferencia, pero desde mi punto de vista es lo mismo, ya usted me aclarará. Exactamente. De hecho, a ver, por ejemplo, el periódico también sería una infografía, te diré. El periódico que tú compras a diario, que ves, es una infografía, por ejemplo. ¿A qué no te sabías esa, no? La infografía, básicamente, como su nombre lo indica, son informaciones gráficas, info de información y gráficas de gráficas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir viendo todo un conjunto de formas, de contenidos, de usos que se le dan a la infografía. Partiendo, a ver, viendo, por ejemplo, retrocedamos. Por ejemplo, ¿ustedes qué ven ahí? Esta es una presentación en Prezi. Esto ya básicamente sería una infografía porque estamos viendo una suerte de algunos elementos que, por ejemplo, hay casitas, hay unas líneas donde nosotros vamos a ir desarrollando toda la información que nosotros tenemos. Esto es una infografía de infografías. Un ratito voy a silenciar esta cosa que estaba bien alterada. Listo. Esta es una infografía de las infografías, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo qué tipo de infografías hay. También les he dejado, por ejemplo, un videíto muy ilustrativo en la plataforma que ya está disponible, pueden verlo en cualquier momento, de lo que es una infografía y cómo se hacen las infografías. Lo cual, el primer consejo que les puedo dar es que partan de nada, o sea, de una idea primero, ¿no? No necesitan computadora, no necesitan alguna cosa. Partan de la idea primero. ¿Qué quieren ustedes presentar en su infografía? ¿Cuál es el tema? ¿No? Por eso les dije en la anterior clase que para el día de hoy piensen qué tema ustedes querían plantearlo para este módulo, para la idea que ustedes quieran desarrollar en este módulo, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar viendo, por ejemplo, que la infografía te da un conjunto de textos, te da un contexto de imágenes, un contexto de datos estadísticos, de formas, de fondos, que justamente te permiten a ti tener una información completa, por ejemplo, de la guerra de los navegadores que podemos ver ahí. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿En qué año han nacido? ¿En qué laptop se utiliza más? ¿Cuál está en su auge? Todo ese tipo de cosas. En todo este cuadrito que tú puedes ver, hay bastantes datos. Y obviamente esto ha ido evolucionando mucho, porque antes se manejaba bastante texto y con imágenes, obviamente, con algunas gráficas también. Pero ahora cada vez menos texto es mejor para ese tipo de infografías, que es ya un estilo más minimalista, llamémoslo así. Ahora ustedes van a ver, según el estilo que ustedes tengan, la temática que tengan, van a utilizar el tipo de infografía requerido, ¿no? Para lo cual necesitan material previo para hacer este tipo de infografías. El primero justamente va a ser la idea que ustedes van a tener y segundo va a ser los materiales que van a tener desde las fotitos, desde los datos, desde la información que quieran ustedes introducir en su infografía, ¿no? La infografía entonces nos permite transmitir información clara y precisa mediante textos e imágenes, mapas, gráficos de todo tipo e iconos. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tienen otro tipo de ordenador gráfico que se llama la línea del tiempo. No sé si han visto esto, que lo vamos a utilizar y van a hacer también ustedes líneas de tiempo. Pregunto, ¿han visto ya las líneas del tiempo? Chicos. No. ¿En ningún módulo no han visto líneas de tiempo este ordenador gráfico? ¿Cómo hacer? No. Pero los han visto. Hasta en las materias. Por ejemplo, en sí. historia sí hemos visto, ¿no? Sí, por lo menos yo en historia utilizo mucho lo que son las líneas del tiempo. Por ejemplo, esta infografía
ordenador gráfico, que es una línea del tiempo, te permite a ti establecer cronológicamente ciertos aspectos y puntos de alguna temática que tú estás desarrollando en algún contexto determinado. En este caso estamos viendo la historia de las infografías, ¿no? Bien, veamos, ustedes saben que a mí me gusta la historia, soy profesor de historia incluso. Los jeroglíficos han sido uno de los primeros, las primeras infografías porque te explicaban contextos, pero yo contradigo a esta cuestión porque incluso mucho más antes con por ejemplo, las pinturas rupestres, todo ese tipo de elementos, considero que esas han sido las primeras infografías. No sé, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la película La Era de Hielo, ahí es plenamente explicado, por ejemplo, la vida de un mamut que estaba, ¿no ve? Incluso lo han animado y todo eso, ¿no? Ese tipo de cuestiones ya son las primeras infografías, las primeras vicios del lenguaje que nosotros vamos a poder articularlo después, muchos años después, en el 3100 antes de Cristo, o lo que nosotros vamos a concebir como escritura. Entonces, primero han sido estas ideas, ideogramas que han sido plasmadas en las paredes, que han sido plasmadas en construcciones, como en los egipcios, los sumerios, que nosotros vamos a ver que ese es el antepasado de las infografías. 2000 años antes de Cristo, yo considero 4000 incluso años antes de Cristo, ¿no? Bien, en el 1400, entonces, Leonardo da Vinci dejaba plasmado en papel sus investigaciones con gráficos, textos, formatos y muy buena infografía. No sé si han visto, por ejemplo, la película de Frankenstein. Ahí, por ejemplo, ustedes podían ver el libro de Víctor Frankenstein, que justamente creaba el monstruo. El monstruo no es Frankenstein, sino el doctor. Ustedes, por ejemplo, ahí veían partes, ¿no ve? Bien explicadas, infografías bien bonitas, por ejemplo, qué cortes hay que hacer al ser humano, qué cortes tenían que hacer para que funcione la maquinaria, que te pase la corriente, todo ese tipo de elementos, ¿no? Incluso, por ejemplo, para los hermanos Lumière, para construir, por ejemplo, con los que han sido los precursores del cine, se podían ver incluso todas esas cositas muy bien demostradas y aplicadas en un cuaderno que ellos tenían, y que esos ya se podemos decir que son primeras infografías, porque nos dan a nosotros pistas de cómo hacer una cosa, nos brindan la información rica y necesaria para que nosotros podamos hacer algún tipo de idea, ¿no? Entonces vamos evolucionando. En el 1800 los primeros diarios iniciaron insertando gráficos, los famosos cómics, las primeras caricaturas que nosotros podemos ver, que ya animaban, por ejemplo, esta cuestión. Entonces, como decía Paula, ¿el cómic también es una suerte de infografía? La respuesta es claro que sí, obviamente, porque te maneja gráficos e información, letras, dibujos, todo ese tipo de elementos, te da esa información, ¿no? Tú tienes que discernir ahora en qué parte tú te vas a ir utilizando la infografía, que obviamente está evolucionando, estamos en el 1800. Ahora mira, por ejemplo, tenemos en el 1850, se contó la historia universal a partir de infografías, ¿no? No sé si ustedes tenían los famosos atlas, que también, por ejemplo, te explicaban esta cuestión de las cruzadas. Alguien, por ejemplo, sabe qué es una cruzada, eso ya hemos visto en historia. ¿Qué son las cruzadas, por ejemplo, no? Son básicamente que la cultura anglosajona, cultura europea quería controlar plenamente la Tierra Santa, lo cual ellos han ido a invadir justamente esta parte de lo que es Jerusalén, pero ya tenían, por ejemplo, otras culturas que estaban ahí, porque son los palestinos, por ejemplo, los musulmanes, que justamente han tenido esta guerra santa por el dominio de una ciudad sagrada, que en todo caso estamos hablando de Jerusalén, ¿no? Entonces, en eso consiste, y aquí está muy bien explicadas, ¿no? Lo que es el Papa Urbano, lo que son las 8 cruzadas, por ejemplo, aquí aparece el famoso rey Ricardo Corazón de León, te lo explica muy bien y te lo muestra incluso como una pequeña historia, este tipo de elementos. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, ha visto esto en sus textos de colegio, de escuela, este tipo de infografías que estamos viendo en pantallas? ¿O alguno ha hecho? ¿Alguno es profesor? ¿Hay profes aquí? No, ¿O pero yo auxiliares? recuerdo haber visto en, como dices, en Atlas, en todo eso, por ejemplo, de Grecia, de Roma, entonces ahí recuerdo haber visto infografías. Exactamente, Carla. Utilizamos para eso estos ámbitos históricos. Marcela, perdón. Se identifican muy bien, por ejemplo, en estos ámbitos del estudio de la historia, del estudio de algún tipo de elemento que tú estás teniendo. Ya en 1990 ya nosotros hacemos
lo que es mejorar el periodismo, lo hacen más visual, inicia entonces con una revolución de menos texto y más imágenes, ¿no? Como podemos ver en este caso, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver en este caso específico. Aquí ustedes, por ejemplo, pueden ver el desarrollo de la comunicación desde lo que fue una máquina de escribir, de lo que fue la primera radio, lo que fueron los primeros componentes multimedia, todo ese tipo de elementos, hasta llegar hasta lo que es el celular, ¿no? Entonces aquí pueden ver todos los predecesores, desde las fechas, por ejemplo, desde el 1940, 1963, 1972, 1988, 1990, 2000, 2010 y hasta la actualidad, ¿no? Entonces, una suerte de que te muestra esta evolución a partir de esta infografía, ¿no? Entonces, más imágenes, menos texto, entonces siempre va a demostrar más cuestiones, ¿no? 1990 se inicia la utilización de las infografías para la medicina, para la educación, para mapas de transporte, para narrar justamente historias, ¿no? Entonces, ya el uso que nosotros le estamos dando a las infografías se amplía mucho más, ¿no? Por ejemplo, como pueden ver en su lado derecho de su pantalla, los ingenieros, por ejemplo, hacen infografías de que solo ellos que incluso entienden de las cuestiones eléctricas, de las instalaciones de agua, todo ese tipo de elementos, ¿no? Pero también para cuestiones geográficas, lo que tenemos al lado izquierdo, todo tipo de mesetas que podemos demostrar. Entonces, el contenido educativo, el contenido periodístico, el contenido de entretenimiento se amplía mucho con la utilización de este tipo de infografías, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Las razones del occidente, ¿no? Entonces, toda una cuestión de desarrollo de la aviación. Bien, la evolución de las infografías, más texto, menos gráficas, solo mayúsculas, infografías poco llamativas también, ¿no? Tenemos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí, como te decía, el periódico, de hecho, es una suerte de infografía porque tú tienes texto, tienes imágenes que te demuestra todo ese tipo de contextos, te narran, ¿no? Entonces, cada vez los títulos, por ejemplo, son muy importantes en el ámbito de las infografías, es como una suerte de encabezado, es como lo que nos enseñaban los leads de entrada, los titulares, todo ese tipo de, el subtítulo, los pies de foto, el fotorretrato, un fotoperiodismo que también se hace. No, vamos a ver también ejemplos digitales también de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, esta infografía para los niños, o sea, realmente no es muy atractivo porque no te expresa mucho, pero eso también ya sí se puede decir que esto es una infografía que te incide al estudio del abecedario, ¿no? Entonces, sirve, ¿no? Pero no son tan atractivos, ¿no? Podría mejorarse esa cuestión, ¿no? Y otros que, por ejemplo, te lo quieren plantear, pero no se notan casi nada, ¿no? Entonces te muestran una foto borrosa y te ponen solo cuadritos que básicamente a veces no entiendes, ¿no? Entonces, tienes que hacer tú tus infografías de forma más atractiva. Entonces, ¿qué elementos necesarios necesitamos para crear una infografía? El primero son ilustraciones, dibujos, que aquí puedes ver, por ejemplo, esta es una ilustración bastante bonita de gallinas espaciales peleando con sandías, creo ahí. Entonces, bueno, pues bien surreal esa ilustración, ¿no? Y dibujitos que tú puedas tener, ¿no? Estaba de moda, no sé, una tempita los dibujitos esos clásicos de los muñequitos en el año 2000, del 2010 para adelante, ¿no? Incluso las a partir de emojis, como personajes, FTPs que tú podías crear, ¿no? Que realmente demostraba, por ejemplo, tu personalidad a partir de esos FTPs. ¿Qué son un FTP, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Son personajes digitales que tú vas creando, ¿no? Y por si acaso vendes también, ¿no? Entonces, es una cuestión también de lo que es esta nueva edad digital, ¿no? Entonces, tú puedes poner gráficos desde tortas, desde barras, desde justamente diagramas de crecimiento, puedes poner todo tipo de elementos, ¿no? Ahora, los que hacen periodismo, por ejemplo, ahora está muy de moda hacer, por ejemplo, el periodismo de datos. No sé si han escuchado hablar eso los periodistas. Periodismo de datos, ¿en qué consiste? Alguien que está en el ámbito del periodismo. Periodismo de datos. ¿Alguien tiene idea? Aquí tenemos una periodista. Sí, como que consiste más o menos en hacer un análisis de informes, por ejemplo, los resultados de una encuesta que lance el INE, por ejemplo, de atención en los centros de salud y cuántas personas han respondido que se ha vulnerado algún tipo de derechos,
o una lista de preguntas, digamos, y después llegar a una conclusión de decir, bueno, la mayoría de las personas siente que la atención en los centros de salud pública son buenos, son malos, más o menos por ahí. Exacto, va en esa situación. Tú muestras a partir de datos estadísticos y vas desarrollando esta información. Por ejemplo, incluso puedes hacerlo a partir de preguntas, ¿no? ¿Sabías que de cada 10 mujeres, 9 sufren violencia, ¿no? Entonces, de las 9 mujeres, 4 han crecido, por ejemplo, en entornos familiares dispersos y así vas mostrando todo un desarrollo noticioso, de no solo una noticia, incluso de generar a partir de eso una narración transmedia, que lo vamos a ver enseguida, de datos, datos y datos y datos. Y bueno, ese periodismo es más atractivo. Obviamente es más costoso hacerlo, ¿no? O sea, no es sencillo recabar todo ese tipo de informaciones, pero sí se lo hace, sí se lo está practicando, por ejemplo, y aquí en Bolivia, y que todos son datos estadísticos, análisis de esos datos, todo ese tipo de cosas. Más no quizás interpretación, porque es el género de la interpretación ya básicamente, como dicen, los datos cantan por sí mismos. Entonces, tú demuestras, por ejemplo, que en el ámbito de Bolivia ya estamos viviendo mucha violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el periodista, el especializado en esto, entonces utiliza justamente este tipo de infografía, el periodismo de datos que se llama, ¿no? Que está muy de moda, por ejemplo, ahora, ¿no? También nosotros vamos a ir manejando texturas según la situación que nosotros manejemos, el contexto de la infografía, vamos a manejar obviamente el ámbito de los colores, vamos a manejar algún tipo de formas, bueno, pues también vamos a manejar líneas, que son también importantes, diagramas, ¿no? Entonces, que nos va a permitir, por ejemplo, a suerte de esquema y de diagrama, nosotros también plantear este tipo de infografías, ¿no? Que una idea lleve a la otra, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, en lo que son los ordenadores gráficos dirigidos al ámbito educativo y al ámbito del entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Así que eso vamos a ver, ¿no? Entonces puedes poner tablas también, ¿no? Datos, números específicos que obviamente sí requieren nomás un respectivo análisis, ¿no? Entonces citas textuales, recortes de periódicos, entonces depende nosotros del uso que le vamos a dar a las infografías. Bueno, también se hace esto para seducir a los lectores con información inmediata, para explicar temas difíciles que, por ejemplo, a ver, un tema difícil que se les hacía a ustedes en la universidad, de alguna materia, ¿qué tema siempre les ha costado, por ejemplo, hacerlo desde su experiencia? A ver, alguno que pueda compartir con nosotros, queridos amigos. ¿Y cómo haríamos una infografía de eso? ¿Alguien tiene algo? Que algo la ha frustrado a ver en el colegio, en la U. A ver, yo voy a hacer el ejemplo. A ver, por ejemplo, a mí, estadística, ¿no? Realmente, por eso estudio comunicación, el ámbito de los números no van conmigo, me he tenido que esforzar mucho para probar estadística. Por ejemplo, una infografía explicándome las fórmulas, explicándome para qué sirve la estadística, para qué sirve la mediana, la moda, por ejemplo, me iba a permitir, por ejemplo, una mejor asimilación de lo que es la estadística. Y ahora ahí está la principal problemática que se plantea. ¿Por qué los docentes no practican, no utilizan infografías para que te den la materia, para que estudies mejor la materia? Te serviría realmente mucho para este tipo de ámbitos educativos una infografía. ¿Quién dijo, no sé, uno de ustedes antes del inicio de este módulo, una imagen vale más que 1000 palabras? Obviamente sí. Y esa imagen tiene que estar acompañada con algún tipo de texto explicativo, ¿no? Para eso yo considero debería ser muy apropiado el uso de las infografías, ¿no? Como le hemos dicho, también para el ámbito del periodismo, que te explica bastante bien, enseguida vamos a ver este ejemplo de infografías dirigidas al ámbito del periodismo, que realmente es muy enriquecedor, y en el periodismo deportivo, ni qué decir, ¿no? Comparativas de los jugadores, datos históricos, ¿no? Sabías que Blisterman no tiene esta racha desde tal año a tal año, ¿no? Entonces tú vas ahí mostrando estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién hace muy bien este tipo de infografías? ¿Qué canal, qué medio, qué sistema, por ejemplo? No sé si han visto las ESPN Sports Center. Perfectamente manejan este ámbito de las infografías comparativas, históricas, resultados, datos y demás, ¿no? Así que hay que nomás ver que el potencial que tiene este tipo de soporte, ¿no? Para educación, ciencia, medicina, para representar mapas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la Gran Reserva. Entonces, aquí nos muestra las reservas hídricas de algún determinado sector, con datos, como les he dicho, datos estadísticos, la evolución de los embalses, ¿no? Entonces, capacidad de embalse desde 1990. Entonces,
Datos, 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 datos. En nuestras infografías tenemos que mostrar mucho, quizás, a ver, podemos mostrar un proyecto incluso y expresarlo en una sola infografía. De hecho, creo que eso vamos a hacer con ustedes. Herramientas online para periodistas, ¿no? Convertir voz en texto, hacer cronologías, infografías, entonces mapas, hacer collage, gráficos interactivos, información de recursos. Enseguida vamos a ver esta cuestión de las herramientas online para lo que es el ámbito del periodismo. Beneficios de utilizar infografía, entonces cualquier tema complejo con una infografía se hace mucho más sencillo. Las infografías se leen rápidamente. Las infografías están de moda. A las personas les encanta ver y compartir infografías. Aquí, como podemos ver, la infografía de Marilyn Monroe. Bastante bonito. Clases de infografía con gráficos separados. En cuanto al texto, está separado por los textos, ¿no? Entonces, el periódico, la noticia, básicamente es una suerte de infografía que nosotros estamos viendo en este caso. Gráficos integrados, cuando el texto y el gráfico se leen en conjunto. El gráfico forma parte de lo que es el texto. Periódico, básicamente, ¿no? Gráfico radial, perdón. Es una infografía que consta de un centro y una periferia. En el centro siempre está la imagen predominante y en la periferia van a estar lo que le acompaña, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, estamos viendo la inflamación y las causas de los tejidos en las vías respiratorias. Obviamente, ¿qué vamos a mostrar? Si hablamos de vías respiratorias, el pulmón. Y en el contorno está justamente más información respecto a este tipo de trastornos de la respiración, de las enfermedades, todo ese tipo de elementos, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que los tabacos irritan la exposición de sustancias químicas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Prevención, síntomas, características, tratamientos, ¿no? Ahora, por ejemplo, muy de moda se ha puesto el tema de las infografías en este contexto. ¿De qué contexto les estoy hablando? Que hemos vivido, nos ha tocado padecer a todo el mundo. ¿De qué contexto estoy hablando? La pandemia. De la pandemia, del COVID-19. ¿Se han dado cuenta que en los hospitales había todo tipo de informaciones e infografías respecto a este tema de prevención? Por ejemplo, lavate las manos, la distancia social, uso del barbijo, alcohol en gel y demás cosas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya hay, por ejemplo, infografías de lo que es el sistema de vacunación que tú puedes tener, que te inciden a que tú te vacunes, que la primera dosis, que la segunda, la tercera, cómo es para los niños, cómo es para la gente de la tercera edad, todo ese tipo de cosas. Así que, más que, por ejemplo, no sé, todo un comunicado largo, utilizaban infografías. Todo ha sido infografías en esta época de pandemia, para todo, ¿no? Incluso para cuál es el tratamiento del COVID-19 con medicinas naturales, ¿no? Entonces ahí ya te ponía todo tipo de cuestiones. Bien, ya les estoy dando ejemplos incluso para hacer sus trabajos de infografías. Gráficos en serie, ¿no? Entonces, al contrario del gráfico radial, esta tiene un punto central, una salida, y siempre con el micrófono prendido. Ah, Denis, tu micrófono. Ahora sí. De manera lineal, donde el texto junto con el gráfico trabajan conjuntamente y de una manera coherente llegan para que el mensaje llegue correctamente al receptor, ¿no? Donde hay un inicio, hay un final y consecutivo, ¿no? En las infografías, por ejemplo, en serie, el modelo y el estilo de lectura siempre va a ser de izquierda a derecha, ¿no? Nunca va a empezar de derecha a izquierda, porque no somos japoneses para leer así. Siempre nosotros tenemos, por ejemplo, en el video, en las infografías, leer de izquierda a derecha. Siempre planteen eso, ¿no? Es lógico, la lectura siempre tiene que ser de izquierda a derecha, porque así es como hemos aprendido a leer. No vamos a cambiar algunas cuestiones ya muy trascendentales de nuestra educación primaria. Las infografías transmiten una gran cantidad de información de manera visual, de manera digerible, y sirven como un gancho para atraer la atención al mismo tiempo que informan y entretienen.
Son piezas únicas porque aparte del contenido de valor, involucran mucha creatividad, imaginación y permitiendo una serie de diferenciación, ¿no? Muestran claramente el conocimiento y la experiencia a las personas y muestran también una marca detrás de lo que es una información, ¿no? Entonces aquí podemos ver nosotros la infografía, ¿no? Esta infografía, por ejemplo, está diseñada en Canva, esta de aquí, ¿no? Entonces es súper sencillo hacerlo ya en Canva, ¿no? Pero es importante y primordial que ustedes tengan primero la idea, ¿no? Porque ya todo eso se puede ir reemplazando y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿En qué se puede utilizar las infografías? En todo. Presentar un esquema de tus planes de marketing, crear presentaciones interactivas, exponer datos técnicos, presentar un proceso o procedimientos y resumir una historia. Hasta te podrías vos incluso ser más vivo y hacer una infografía para que te declares, ¿no? Entonces, ya es volar tu imaginación, ¿no? Para enseñar a tus hijos matemáticas, ese tipo de cuestiones. O sea, tú la potencialidad que les puedes dar la infografía es infinita, ¿no? Así que bien. Dicen. Dime. Entonces, directamente así un poco a grandes rasgos, la infografía serviría mucho más para enseñar y, o sea, disminuir algo, un tema en específico, plasmarlo a grandes rasgos o directamente algo simple. Exacto. De hecho, sí. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es tu fuerte, Alan? A ver, vayamos por eso. ¿Cuál es tu fuerte de vos? ¿Cuál es tu materia más, que eres más capo, digamos? Bueno, algo que me gusta mucho, pero no me considero todavía un capo, es los audiovisuales, la música y también esto de la fotografía. A ver, Alan, audiovisual. ¿Cómo hacer un video, por ejemplo? A ver, tú puedes hacerlo en una infografía con las ideas básicas que tienes, ¿no? Preproducción, producción, postproducción, el manejo de cámaras, manejo de encuadres, todo eso, iluminación, sonido, todo ese tipo de cosas. Una infografía podría entrar tranquilamente todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Y sería mucho más creativo, mucho más animado, incluso que tú lo plantees de esas formas, ¿no? No que te den un texto así de 40 pesos que, pucha, ¿de qué año también habrá sido, no? Es la crítica que han hecho, por ejemplo, a nuestra carrera, ¿no? Entonces, sí, hay que ir evolucionando, ¿no? Hay que ir evolucionando ya, compañeros, amigos, en esta cuestión de ya mostrar cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, yo les he dicho, ustedes todavía son una generación muy visual, entonces les va a servir. Y las que vienen todavía después de ustedes son más visuales todavía. Ya les he dicho el ejemplo del curso básico preuniversitario, esos chicos no iban a aprender si no veían, ¿no? Porque a veces ya incluso el tema de la imaginación te limitan en muchas cosas, ¿no? Entonces tienes que ser súper gráfico en algunas cuestiones, ¿no? Y ubicar que ellos están también, y todos nosotros estamos inmersos en una sociedad muy, muy, muy visual, ¿no? Donde cada momento vemos información, en cada momento vemos imágenes, vemos videos, y bueno, así que hay que nomás darle mucha importancia a estos ámbitos, ¿no? Ya, pues, por ejemplo, a ver, esto ha evolucionado en la universidad, por ejemplo. Antes, pucha, se sacaba pues comunicados en papelógrafos, se lo colocaba en pizarras, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué hacen? Directamente te invitamos, por ejemplo, ¿qué tenía el otro día nuestro director? Te invitamos a la charla del Jordán, incluso con algunas palabras fuertes, ¿no? Y listo, suficiente, ya no tienes que, por ejemplo, pucha, hacer 1000 papelógrafos, dar papelitos y todo eso, ¿no? Entonces ya esto con las infografías, con los afiches, todo eso, van a ir mejor los formatos, ¿no? Por ejemplo, la estrategia para el tercer congreso, entonces todo es visual también, ¿no? Entonces, eso hay que ver que todo en el ámbito de la comunicación está evolucionando y nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces, el tema del video, de la infografía, de la fotografía son muy importantes todavía para estos ámbitos del crecimiento en lo que es esta edad digital, ¿no? Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, un vector del crecimiento del Facebook en los continentes, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? De los usuarios, cuando son más varones, cuando son más mujeres, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, así, animémonos a hacer más infografías, ¿no? Y éxito sería, chicos, sobre el tema de las infografías. Ahora vamos a pasar a ver qué infografías nosotros vamos a hacer y con qué herramientas vamos a hacer las infografías, ¿no?
Google, por ejemplo, ya te presenta muchos datos, ¿no? Entonces vamos a utilizar esas herramientas, por ejemplo, el tema del posicionamiento en redes, los buscadores, los algoritmos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces vamos a ver todo tipo de infografías y bueno, pues parte ya de su tarea que les estoy anticipando es que ustedes vayan diseñando ya sus infografías en función de la idea que tienen, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito deportivo que les he dicho, ¿no? Lionel Messi, la genética de un crack, ¿no? Y ahí te muestra mucha información, ¿no? El origen de su explosividad, la potencia que tiene, la estatura, el peso, qué premios ha ganado, cuál es el palmarés, la evolución también de cuánto corría en las determinadas edades que ha tenido, entonces todo ese tipo de cosas, ¿no? Comparativas incluso te puede permitir hacer entre, por ejemplo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Cuál es mejor? Y todo eso con una infografía, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que ver, el uso del reloj, por eso, por ejemplo, las computadoras, los cómics que les gusta mucho, por ejemplo, quién es Iron Man, la respectiva evolución que ha tenido, desde los cómics, desde las películas, desde los distintos trajes, todo ese tipo de cuestiones. Todos son informaciones, como están viendo ahora, ¿no? Entonces, eso forma parte de las infografías, chicos. No sé si esa parte se ha entendido bastante bien. Vamos a ver ordenadores gráficos la próxima clase. No sé si nos alcance tiempo para esta, pero sí lo vamos a ver la próxima, ¿no? ¿Qué les pareció este ámbito de las infografías? ¿Conocían? ¿Ya está más claro su idea de cómo hacer su infografía? ¿O tienen alguna duda? Digan nomás. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. No habiendo preguntas entonces, el día de hoy vamos a ver esta aplicación que ya les parte de los links también que les he pasado, el tema de Canva, ¿no? Antes de Canva, antes de ir a Canva, el tema del free pick está bien entendido, chicos. Por si acaso aquí también se puede hacer infografías, ¿no? Por ejemplo, nosotros seleccionamos una infografía, por ejemplo, esta, la vamos a ir seleccionando. No sé por qué no está actualizándose el internet. Y vamos a ver cómo nosotros podemos hacer una infografía, ¿no? Entonces vamos a descargar. Y esto está en vector, qué bueno, ¿no? Está en formato EPS, entonces vamos a poder descargar, ¿no? Entonces decimos descarga gratuita. Y ya va empezando, ¿no? Primero veamos el free pick y después veamos el tema del Canva. Y ustedes deciden cuál es más fácil para ustedes hacer, ¿no? Aquí vamos a mostrar en carpeta. Aquí está. Entonces está en un formato EPS, por lo cual se puede editar, ¿no? Aquí está entonces una de las otras aplicaciones que tenemos que ver en este módulo, que es el Adobe Illustrator. ¿Quiénes manejan Illustrator ya aquí en esta sala, queridos amigos? ¿Manejan alguno de ustedes ya el tema de Illustrator? Sí, Lice, yo. ¿El Alan? Sí, Lice. Sí. Jocelyn también maneja. Ahí por el chat también pueden responder, por si acaso. Ya. ¿Qué les dije del tema del Illustrator, de los vectores, que maneja vectores, ¿no? ¿Y qué es el vector? Este es el vector, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en esta letra G, ¿no? Vamos a ir acercándonos. Como pueden ver, no se deforma, no se va pixeleando, entonces es una forma que es una cuestión súper estable. O sea, nunca esto se te va a deformar. Son vectores, esto no son píxeles, y son formas sólidas del diseño de una imagen, de un contenido, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho que es importante, por ejemplo, al momento de hacer nosotros nuestras infografías? ¿Qué es Creo importante? que, si no me equivoco, tener las imágenes en buena calidad, cosa de que no se vean pixeleadas. Sí. Y manejar un estilo de fuente. Estilo de fuente, pero la otra cosa más importante que estás olvidando, Alan, que es el título, de qué va a tratar nuestra infografía. También la paleta de colores. A ver, esta infografía va a ser de historia. A ver, vamos a ponerlo de historia. Historia, mundo, vamos a ponerlo, ¿no? Bien, entonces igual que el Photoshop, esto podemos nosotros modificarlo, cambiar el tipo de tamaño, todo ese tipo de cuestiones, el tipo de letra, ¿no? Entonces aquí nosotros le vamos a decir un 36 estamos, le vamos a poner que sea volts, entonces vamos a buscar esta que me gusta mucho, que es el Arial. Aquí le vamos a decir que sea 24 nomás,
Historia mundo, ¿no? Entonces, letra blanca, no. Me parece, a ver, ¿qué letra puede ser mejor en esto? Letra blanca, ¿no? No letra negra. Entonces, aquí cambiamos el colorcito. Le decimos que sea blanco. ¿Ok? Y listo, ¿no? Son capas superpuestas, ¿no? Entonces, lo bueno del Photoshop, que no es un ámbito, digo, del Illustrator, no es destructivo como el Photoshop. Entonces, tú puedes utilizar y puedes ir moviendo, solo marcando, ¿no? Entonces, puedes ir moviendo estas imágenes, colocando otro tipo de imágenes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, necesito algo de historia y en el mismo FreePic, por ejemplo, te puede aparecer este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, historia le pones, ¿no? Historia. Y vas buscando tus recursos en el FreePic. Si me pueden seguir en sus computadoras sería pues, genial. ¿No? Entonces nosotros vamos a filtrar con gratuito, ¿no? Entonces solo las cuestiones gratuitas, ¿no? Entonces, a ver qué está viendo mostrándonos de historia. Casi nada interesante. ¿Vean? No, pues no hay mucha historia. Entonces vamos a decir vectores, ¿no? Historia mundo. Hice una consulta. Dime. El tema de las infografías que vamos a hacer cada uno de nosotros tiene que estar bien delimitado el título, ¿no? Bueno, el tema. El tema. Vos ya puedes desarrollar el título, ¿no? Puedes hacerlo así como una presentación, como la que estamos haciendo ahora, o puedes hacerlo de forma radial, ¿no? O sea, de una imagen al centro y sobre alrededor tú haciendo tu respectivo desarrollo, ¿no? Eso ya depende de vos, de la creatividad, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que tú puedes tener. Está bien, dice. Tenía solo saludos. ¿No? Entonces aquí nosotros podemos allí cambiar ya la información. Entonces, ¿qué hemos dicho que es necesario para este tipo de elementos? Que nosotros tengamos información previa, ¿no? Yo donde tengo información, por ejemplo, de historia, a ver, ¿dónde tengo? Entonces busco. Curso básico preuniversitario, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a ver Egipto, por ejemplo. Egipto, ¿no? Entonces, aquí tengo mi información. Entonces, de aquí voy a sacar toda mi información que tengo, ¿no? Tierra entre arenas, entonces esto me sirve, ¿no? Entonces esto puedo usar. Lo bueno que esto es, amigos, que sencillo, ustedes pueden utilizar, copiar y pegar y bueno, les va a servir de forma perfecta. Ustedes simplemente van reemplazando nomás en todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y nosotros vamos a cambiar, por ejemplo, esta parte, ¿no? Entonces vamos a suprimir esto y le vamos a poner nuestro título aquí, ¿no? Tierra entre arenas, ¿no? Entonces aquí vamos buscando, vamos cambiando el tema de la letra que sea más digerible. Aquí tenemos nuestra información. En serio que para la próxima clase prometo cambiar de mouse, que este ya me está haciendo renegar. Bien, aquí está. Suprimir, vamos a poner otro texto. Vamos a nuestro textito que tenemos. Entonces quiero todo este texto, ¿no? Entonces ahí está la información. Entonces, vamos al Illustrator. Vamos a hacer un cuadrito de texto. Entonces que diga de este tamaño hasta aquí. Y le vamos a dar control V, ¿no? Entonces como la letra está grande hay que reducir el tamaño. Entonces aquí vamos a decirle con un 6 y listo. Ya está, ¿no? Entonces aquí yo tengo que ir buscando también animacioncitas según lo que cuadrito. Entonces ahí así ustedes tienen que ir viendo y modificando, ¿no? En el tema del FreePic, que te va a permitir, por ejemplo, hacer infografías tanto en Photoshop como en Illustrator. Si dominas uno de los dos, entonces tú aquí tranquilamente tienes todo tipo de estos elementos que puedes ir modificando, puedes ir sacando de otros proyectos, por ejemplo, aquí, que ya bajé uno, este por ejemplo, estaba bajando, que esto por ejemplo podemos usar, ¿de qué me sirve esta otra cosita? Por ejemplo, solo quiero este librito, solo quiero esta animación, ¿no ve? Entonces, le voy a decir que solo quiero esa animación, entonces me lo traslado a este lado, ¿no? Simplemente lo traslado, lo vuelvo a insertar, incrustar y bueno, aquí voy viendo qué tamaño está. Y lo escalamos, ¿no? Y lo vamos escalando, ¿no? Entonces siempre con Shift, ¿no? Para que no se desestructure, ¿no? Entonces hacemos un acercamiento aquí. Modificamos esta cosa que no sé, no me gusta, entonces esto lo sacamos a un lado y lo ponemos esto, por ejemplo, ¿no?
Y ya está quedando, por ejemplo, nuestra infografía más bonita, ¿no? Y así ustedes pueden ir haciendo. Por ejemplo, esto igual es vector, por si acaso. Esto no es ninguna fotografía y estos son vectores. ¿Ven la diferencia? Y esto, la calidad es realmente espectacular, ¿no? Entonces, este es el espacio de trabajo que ustedes van a manejar. Lo que pueden ponerlo esto al costado, no hay ningún problema, no va a pasar nada. O simplemente, si no les gusta, siempre lo pueden eliminar, ¿no? O simplemente moverlo al costadito. Y bien, así ustedes pueden hacer sus infografías, ¿no? Ven, vamos a suponer que ya hemos trabajado todo, que esto ya me gusta, ya me parece bien, que ya está final, que todo está, la información súper adecuada. Entonces ustedes simplemente esto lo van a guardar en el formato que quieran, ¿no? Pueden guardarlo en JPG, pueden guardarlo en PNG o también pueden guardarlo en Photoshop, ¿no? Entonces, vienen aquí esta parte exportar. Aquí me he equivocado. Cancelar. Vienen archivo, exportar como. Y aquí ustedes le dicen en PNG. Y le van a decir siempre esta cuestión, por ejemplo, usar la mesa de trabajo. Todo lo que esté en este cuadradito, solo eso va a exponer. Si ustedes no ponen, incluso tienen algún elemento que sobresale, todo ese tipo de cosas, les va a salir eso, ¿no? Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso, ¿no? Al momento de exportar, usar mesa de trabajo y ustedes decidan qué ponerlo, ¿no? Infografía, historia. Y ustedes van a guardar, por ejemplo, en sus respectivas carpetas, ¿no? Entonces aquí, listo. Aquí le dicen, ok. Y esa es su infografía, ya se ha guardado, por ejemplo, ¿no? ¿En qué carpeta está? Aquí está, ¿dónde está la infografía? Ah, aquí está, ¿no? Y listo. Así hacen infografías, chicos. Así de rápido y sencillo con el FreePic. Ah, ¿se animan a hacer con FreePic? ¿Qué les parece? El que no tenga miedo a morir, que no nazca. Bien dicho, Paola, bien dicho. ¿No? Entonces pueden hacer, ¿no? Ahora, pero les voy a dar la otra opción, ¿ya? Esto es con FreePic. ¿Qué les ha parecido? ¿Les parece complicado? ¿Les parece difícil? ¿Les parece muy tedioso? ¿Qué tal? Por lo menos a mí me parece personalizar mucho más mi infografía porque yo decido incluso qué elementos tener, todo ese tipo de cosas. Así que para mí me parece súper potente esta cuestión, ¿no? E incluso puede hacer un híbrido mezclando Photoshop e Illustrator, ¿no? O sea, algunas cosas lo hago en Illustrator y después lo exporto a Photoshop y en Photoshop también algunas cositas mejoro, ¿no? Así que, como les he dicho, la imaginación vuela y las herramientas de Adobe, si bien son a veces muy complicadas de conseguir, requieren, por ejemplo, de que tu computadora tenga ciertos atributos. Por ejemplo, una computadorita muy básica, esto te vas a zapatear, por ejemplo. Vas a no querer hacer, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, memoria RAM, procesador, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, como dice Paula, hay que nomás animarse a hacer este tipo de cuestiones. Pregunta, ¿qué les ha parecido con el FreePic utilizando Illustrator y Photoshop? En el chat, si quieren, pueden responder. Pues chicos, hablen. Ya sé que es jueves. Mañana es viernes, ¿ya? Es buenas noticias. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Chido, dice el Edwin Rodrigo. Bien, gracias. ¿Qué dice el resto? Compañeras, amigas. ¿Qué dicen? Bien, vamos a ir viendo todavía esto, ¿no? Entonces, hemos visto el día de hoy, por ejemplo, hacer en Photoshop, por ejemplo, algún tipo de afiche. ¿Qué tipo de infografía tenemos que realizar? Ah, ya. Getty es según el tema que tú elijas, el tema que tú hayas pensado para el día de hoy. Por eso vamos a tener un cachín más temprano de la clase para ir preguntando cuál es el tema que ustedes van a ir trabajando. Y según eso ya tienen su primera tarea. Van a hacer una infografía, pero en ninguna de estas plataformas. Lo van a hacer a mano, la idea nomás. Van a dibujar, no importa si no saben dibujar, ¿no? Van a dibujar, van a poner algún elemento que va a tener, aquí ponen más información, van a poner o algún tipo de cuestión, ¿no? Entonces van a ir diseñando. Y todo ese diseño tiene que verse planteado en la infografía final que ustedes van a realizar.
esa infografía la van a poder hacer ustedes utilizando todas las herramientas que les he dicho. Pueden utilizar el Canva, pueden utilizar el FreePic, Pixabay, utilizando con Photoshop, con Illustrator, con PowerPoint, con Paint, con lo que quieran, pero ustedes la idea que han planificado tienen que demostrarlo en una infografía. No sé si se ha entendido hasta esa parte. Chicos. Sí, está entendido. Ya. Bien. Vamos ahora a la otra aplicación. Ya. El FreePic han visto que es muy poderosa, tiene muchas opciones, es súper potente. Sería bueno que ya empiecen a utilizar, hacer algún tipo de artes, algún tipo de mockups, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Les va a servir de mucho, les sirve de mucho esta cuestión, ¿no? Ahora vamos al Canva. Les solicitaría que ingresen al Canva, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros, vamos a salir mejor. Ya, vamos a entrar de cero al Canva. Google, vamos a poner Canva. Ingresamos. Canva desde cero. Y aquí está la pantalla de bienvenida, ¿no? Entonces... ¿Puede compartir pantalla, Elisa? ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿O no está bien? Se ve, Elisa. Se ve, ¿no ve? Sí. Bien, les va a aparecer esta. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Ya? Canva. La verdad yo no uso mucho, les voy a ser sincero, pero me sirve algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué tamaño tengo que, por ejemplo, ver en mis redes sociales? ¿Cuál es el tamaño? Por ejemplo, voy a esta parte de redes sociales, por ejemplo, para que yo haga un post de Instagram. 1080 por 1080, me dicen. Ya. ¿Y cuánto es un post de Facebook? 940 por 788 megapíxeles. ¿Y una historia de Instagram qué tamaño? 1080 por 1920 píxeles. Perfecto, ¿no? Utilizo para dimensionar, por ejemplo, este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, ustedes en sus... que ya manejan redes sociales de todo tipo, hasta TikTok, por ejemplo, aquí hay, pueden ver las dimensiones que ustedes tienen que hacer para sus TikToks, para sus Reels de Instagram, para sus posteos de Facebook, para sus historias, para todo. Aquí ya está, por ejemplo, mira, una portada de Facebook, ¿cuánto tiene que ser? 1640 por 924. Qué genial, no sabía cuánto medía el Facebook, pero directamente puedes hacerlo aquí en Canva, ya tu portada de Facebook, puedes hacer tu historia de Instagram, tus anuncios, todo tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, Canva cada vez se está convirtiendo en una herramienta más potente, por ejemplo, para los que hacen estrategia social media, que es justamente el crecimiento y la promoción mediante redes sociales. Así que esta es la herramienta llamada para ustedes, ¿no? Y pueden ir modificando, ¿no? Entonces yo utilizo un híbrido, utilizo Canva y utilizo el FreePic y utilizo obviamente el Photoshop, utilizo el Illustrator para hacer mis cositas. Y te sale mejor, tú ya en tu mente planificas el diseño y básicamente lo puedes hacer, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, solo vamos a ver el tema de lo que es una infografía, ¿no? Entonces ponemos justamente en esta cuestión infografía y aquí te va filtrando un montón de resultados en donde tú ya puedes ver, por ejemplo, aquí tenemos cómo realizar infografías. Aquí está, por ejemplo, ya todo hecho. Cómo se realiza una infografía. ¿Quieres saber diseño en la app de Canvas? Sí tengo instalada la app de Canvas, que ustedes también lo pueden instalar en sus computadoras. Pero yo le voy a decir, bueno, voy a trabajar directamente desde la página, como ustedes lo van a hacer, ¿no? Entonces, vemos aquí directamente. Entonces, vamos a hacer un acercamiento. Entonces, ¿cómo realizar una infografía y no fallar en el intento? Dice, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Elige un tema, dice, ¿no? Incluso ustedes aquí pueden modificar el texto, ¿no? No es elegir el tema. Primero es pensar la idea, puedes ponerlo, ¿no? Puedes ir modificando. Identificar la fuente de información. Debes hacer una gran búsqueda, dice, ¿no? En la web. Organizar bien tus ideas, ¿no? Crear bocetos iniciales. Transmitir, revisar tu infografía. Leer, revisar, ver qué elementos tiene. Y bueno, pues algunas referencias, ¿no? Que has utilizado tú en tu infografía. Si has utilizado fotos, si has utilizado algún tipo de información. Es bueno que tú, por el tema de la cuestión de propiedad intelectual, vayas
utilizando todo ese tipo, ¿no? Incluso puedes hacer más, puedes agregar más página. ¿Alguno conoce qué es un ebook, por ejemplo? Aquí se puede hacer perfectamente los ebooks. ¿Qué es un ebook, chicos? ¿Ebooks? ¿Han hecho ebooks alguna vez? Si no responden, van a hacer ebooks. No lo hice. No, nunca, nunca. Ya, el ebook No son lo hice. libros digitales, ¿no? Ustedes pueden hacer libros digitales aquí. Entonces, agregando páginas, entonces pueden hacer ustedes un montón de libros de páginas. Entonces, ya ese es un libro digital. Y así ustedes van modificando todo eso, lo que es en Canva, ¿no? Pues súper, súper sencillo esta cuestión del Canva. Realmente es de una de las cosas que ha venido a facilitar el mundo. Y bueno, les he dicho que tiene esto una ventaja. Por ejemplo, si ustedes quieren imágenes, alguna imagen específica, directamente, por ejemplo, pueden venir aquí al Pixabay, que tiene indexado, por ejemplo, con Pixabay y algunas otras herramientas digital. Y ustedes en Pixabay, que aquí se les abre esta ventanita, ya pueden buscar como hemos buscado anteriormente, ¿no? Entonces, en Pixabay nosotros podemos poner estudio, por ejemplo, podemos poner, ¿no? Entonces, ahí nos va a filtrar todo ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, me parece bien esta imagen, entonces voy a agregar, ¿no? Entonces, agregas, ¿no? Aquí ya se ha agregado y tú puedes ir dimensionando. Y directamente desde Pixabay, ¿no? Como he agregado 2 veces, ahí está. Entonces, tú puedes ir modificando esto, ¿no? Y bueno, se ha insertado. ¿Qué les parece esta poderosa herramienta que es el Canva para hacer infografías? Mucho más sencillo, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad. ¿No? Entonces, como les he dicho, tienen la ventaja de que ustedes tienen el Pixabay, por ejemplo, ya indexado aquí. Ya han terminado, ya han editado, por ejemplo, y ustedes pueden directamente compartirlo, ¿no? Entonces, ustedes van a decir descargar o directamente en sus redes sociales. Pero aquí ustedes van a hacer una copia en PDF, ¿no? Entonces, en PDF que no vas a perder la calidad, va a estar súper bien, ¿no? Ahora, si quieres otras cuestiones como JPGs y demás, ya tienes que pagar, pues, ¿no? Tampoco hay que ser, no, mentira. Entonces, lo descargan y listo. Está descargando aquí, pueden ver, y ya se ha descargado, por ejemplo, aquí lo que nosotros hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Aquí está. La infografía ya hecha y realizada, ¿no? Y super calidad, ¿no? Más sencillo que esto considero que no puede haber para que ustedes puedan hacer, ¿no? Súper sencillo el tema del Canva, ¿no? Y ustedes ahí pueden ir ya jugando pues, con los elementos, ver las plantillas, editar, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El texto, poner algunas cositas, por ejemplo, animarlo, por ejemplo, esas cositas, ¿no? Pueden ir viendo, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno de la imaginación que tenga, ¿no? Y al igual que los shortcuts, los atajos que tienen el Word, el copiar, pegar, control B, control C, control Z, si quieren deshacer, funciona completamente en lo que es el Canva, ¿no? Queridos amigos, compañeros, ¿qué les ha parecido esta funcionalidad del Canva? Que ustedes pueden realizarlo y pueden también obviamente hacer desde cero, ¿no? Ustedes pueden ir escogiendo texturas, pueden ir haciendo, ¿no? De hecho, muchos yo considero que lo van a hacer desde cero o van a utilizar plantillas. Eso ya dependerá de cada uno, ¿no? De las investigaciones que ustedes puedan hacer, ¿no? Pueden poner cuadros, pueden poner fotos, pueden poner algún tipo de cuestiones, de iconos, personas, así que realmente tienen muchas, muchas cosas, ¿no? Y aquí, y sigue apareciendo las herramientas que ustedes pueden hacer, ¿no? Citar, por ejemplo, comillas, ¿no? Entonces, signos. Así que realmente muy, muy potente el tema del Canva para ustedes. Y bueno, pues lo usan directamente en sus infografías, ¿no? Entonces lo reemplazan algunas cuestiones. Algunas cosas, obviamente, que el FreePik, igual, cuando tienen una coronita, es la versión Pro, ¿no? Entonces, no puedes utilizar si no pagas, ¿no? Algunas cosas. Pucha, pero quiero usar justamente eso, ¿no? Entonces, date tus formas, ¿no? Puedes utilizar esto, por ejemplo, mira, esta infografía, mostrar en carpeta, es PDF. ¿Sabían que el Illustrator y el Photoshop también pueden abrir PDFs? Está, pues, pueden. Y puedes ir modificando, por ejemplo, en Illustrator, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta cuestión, cambiarlo, modificarlo, taparlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tapar esto. No quiero esta cuestión, digamos, pero quiero que sea, por ejemplo, este color, ¿no? Entonces tú ya vas modificando, ¿no? Y como es en PDF, la calidad se mantiene, ¿no? Pero,
Sí, se mantiene. Y miren, en vector se mantiene. Ah, no, píxeles. Pero píxeles de buena calidad, ¿no? Así ya pueden ver la funcionalidad de estas herramientas, ¿no? Cuestión de que ustedes hagan volar nomás su imaginación. Hay más plataformas, por ejemplo, para hacer este tipo de infografías. Les voy a mostrar unita más, que es igual de sencilla, que es... No, perdón, ¿dónde está esa amiga? Que es esta, por ejemplo, que es el Visme, que es otra de las plataformas que también se puede hacer infografías, ¿no? Y al igual ustedes escogen, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen esta, social media, y entonces ustedes pueden hacer sus infografías animadas, ¿no? Genially, Pautum, también son, por ejemplo, para hacer infografías, ¿no? Incluso infografías en video, infografías solo con imágenes, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, las opciones que ustedes tienen para hacer esta cuestión, vamos a ir viendo, por ejemplo, Genially y Pautum van a hacer presentaciones ustedes, por ejemplo, en esas aplicaciones. No sé si ya la han visto, por ejemplo, el Genially o el Pautum. Sí. El anime también, ¿no? Así que a volar sus imaginaciones, allá a escoger el tema, ya vayan pensando todo ese tipo de elementos. No sé si se ha entendido esta parte. La grabación obviamente va a estar en plataforma, ustedes van a poder revisar todo ese tipo de elementos. Y bueno, pues en las clases de miércoles, bueno, no son clases, no son dudas y consultas, ahí podemos, por ejemplo, hacer mucha más incidencia, cómo utilizar más el Photoshop, el Illustrator en este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, que lo vamos a hacer en cada clase. Ya, por ejemplo, haciendo una recopilación, entonces hemos visto que podemos hacer con la herramienta del FreePic, lo que son los afiches ya súper guay, súper profesionales, ¿no ve? Así ya con todas las, como las de la ley, así reemplazando imágenes, todo ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, los mockups también que hemos visto, por ejemplo, aquí hemos diseñado una polera, aquí un afiche, aquí en el Illustrator también ya hemos hecho, por ejemplo, lo que es una infografía también de historia. Hemos hecho también lo que es el Canva, que ustedes van a hacer. Todavía no les voy a dar la tarea de que ustedes escojan su infografía final. Para el viernes, para este viernes, o sea, mañana en la noche, solo preséntenme un boceto en papel. ¿Saben utilizar el CamScan en sus celulares? ¿CamScan? No, no, Liz. Bájense esa aplicación, por favor, el CamScan. Justamente les sirve para ustedes para escanear documentos con su celular. En PDF te lo transforma y lo van a subir en PDF, por favor, su bosquejo de su infografía, que es en papelito nomás. No tienen que hacer en computadora, es en papel y lápiz, papel, bolígrafo, lo que sea, pero ahí la idea, ¿no? Infografía, no sé, a ver qué dirá, pues a ver, contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Así, una idea, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, ¿sí? Imagen, así una silueta, imagen de mujer golpeada, pueden poner, ¿no? Ya. O hay concientización para protección de los animales. Entonces aquí hay un perrito, así, ¿no? Un perrito triste ponen, ¿no? Entonces, y ahí ustedes van poniendo información, ¿no? Aquí te va a ver información, por ejemplo, de la edad a lo que son abandonados, no sé, pues así un montón de cosas que ustedes pueden ir desarrollando con su idea que tengan al momento de hacer su infografía. Entonces, primer paso, vamos a ver con el primer paso, planificación. Lo que ustedes van a hacer simplemente es planificación. Desde el día lunes, desde el día ya martes y jueves, vamos a ir pensando y consultando con ustedes que me van a hacer infografías. No van a ser unas 2 o 3 van a ser de su tema respecto, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis también de sus temas y un pequeño proyectito, ¿no? Que va a mostrar de cómo ustedes han hecho esa infografía, ¿no? No va a ser mucho, no estoy explicando todavía nada, eso lo vamos a ver recién el día lunes. No nos precipitemos, solo tienen que ustedes el día de hoy, entonces, para esta clase tenían que pensar la idea y posteriormente, el día viernes, entregar su bosquejo a mano y me lo van a subir a la plataforma que lo voy a habilitar esta noche, ¿no? ¿Alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro para que lo volvamos a ver y posteriormente pasemos a cada uno de ustedes, a modo de llamar lista también por si acaso? No lo entendí muy bien, dice, para mañana es. Ya no te he escuchado nada, Miguel.
Dime. Preguntó si es para mañana. Ay, ay, ay. Sí, para mañana, el bosquejo. Dime, Yesenia. No estaba yo en la retroalimentación de ayer. ¿Cómo tenemos que hacer el trabajo final o más o menos eso? Todavía no los he dicho, tampoco no os he dado una idea clara. Es una cuestión de... No, no te preocupes, Yesenia. Yo voy a mandarles instrucciones en la plataforma y ahí no hay donde perderse porque vas a tener un ejemplo incluso, ¿no? Así que no te preocupes, no va a ser mucho esa cuestión, ¿no? Simplemente ustedes considero que ya han trabajado un tema en educomunicación, algún otro módulo, han trabajado ya un tema, ya tienen un tema. ¿Pueden cambiar el tema? Sí pueden cambiar el tema, pueden cambiarlo, pero sería bueno que me hagan esa continuidad, ¿no? De ese tema. Y bueno, y su infografía obviamente va a ser del tema que van a ustedes ver, ¿no? No sé si tienen más dudas sobre esa parte. Ya. Bien, ahora voy a ir a abrir mi lista y vamos a ir llamando lista y voy a ir preguntando cuál es el tema que ustedes han realizado, que han pensado para el día de hoy. Esa era su tercera tarea, que no es tarea en sí, no es, ¿no? Bien, empecemos. Kadima Sánchez Denis Hugo. Presente. Denis, ¿cuál es tu tema que vas a ir trabajando en este módulo, Denis, querido? No lo tengo definido todavía, Iris. Estoy No, con... Ya. Pero... Pensalo esta noche con la almohada. Sí. Hasta mañana tienes. Sí, estaba pensando con algo del bullying, que lo he trabajado en los otros módulos. Entonces, creo que voy a hacer algo de eso. Está súper bien, pero buen tema es prevención del bullying, ¿no? Sí. Cava Fernanda, eso me he olvidado, perdón, que en la lista no te han incluido Fernanda. Fernanda Cava, ¿está? Buenas tardes, sí. ¿Cuál es tu tema? Pues ayer estabas ya por definir, ¿no? Lo ibas a cambiar, ¿no? Sí, aún no sé bien sí lo voy a mantener, estaba pensando. Pero, o sea, sí está la idea del formato, ¿no? Como te había comentado. Solo que del atletismo continuo. Ya, perfecto. No, entonces, a ver, hasta mañana, ten la idea en papel, solo en papel. Más o menos mostrando cómo va a ser tu infografía. Pensalo esta noche, mañana y ya, pues, listo, el fin de semana puedes estar tranquila, ¿no? Está bien, gracias. A ver, para que no sea muy, muy precipitado, bueno, ustedes ya que ni me han pedido, ¿qué les parece hasta el domingo? Piénsenlo. Ay, sí, por favor. Hasta el domingo piénsenlo, ¿ya? Sí, Lice. Hasta las 11:59, hasta el domingo. Pucha, pero era que pidan, pues yo todavía estoy pensando en ustedes. ¿Ya? Hasta el domingo a las 11:59. Piensen su idea y obviamente en función de eso hagan su bosquejo, ¿no? En papel de la infografía. Ya. Perfecto, entonces ya una vez ya hemos quedado en acuerdos. Vamos entonces, Camacho, Carrillo, Carla. Y como te dije ayer sobre el sexting en redes sociales. Perfecto, buen tema. Ya, no tengo nada. Capriles, Kuntec, Laura, Cecilia. ¿Cuál es el tema que vas a trabajar? ¿Está Laura, Cecilia? Vayan a anotarme por si acaso asistencia. Solo una persona ha pedido permiso hoy día y es Iris Sigalit, me ha pedido permiso. Que no podía por razones de fuerza mayor. ¿Está Laura? Capriles, Kuntec, Laura, Cecilia. No está, ¿no? Laura a veces se queda dormida en la casa porque está en el extranjero y sus horarios no coinciden, dice. Híjole, ya pues, ya. A ver, le dicen que escriba. ¿Cuál es su tema? ¿Ya? Castillo, Donaire, Violeta, María. Presente. ¿Cuál es tu tema, Violeta? Sí, Ángeles y yo ya estábamos trabajando desde los anteriores módulos. Un trabajo que era sobre información
sobre como que desvirtuar noticias falsas sobre la planificación y el avance del censo. Ah, ya. Pero ahora es individual, por si acaso. Algo parecido, hagamos. Pero el trabajo final, entonces, o sea, el trabajo final del diplomado se lo puede mantener así, porque estábamos haciendo las dos. O sea, es que lo que pasa es que en los anteriores módulos igual habían los trabajos por grupo. Sí, eso me comentaron ayer en la sesión que tuvimos, que han hecho por grupo, ¿no? Yo en lo particular siempre he trabajado, les he hecho trabajar de forma individual porque es su titulación esto, ¿no? Así que queremos ver de cada uno su experticia, ¿no? Déjame preguntar, Violeta, mañana voy a preguntar si pueden hacer grupal o individual, porque yo por lo menos yo he dicho, está en plan global, va a ser individual, dije, ¿no? El trabajo. Pero a ver, déjame preguntar si en este caso, como si han trabajado ya de 2, entonces ya tienen algo avanzado, ¿no? Claro. Sí, hemos trabajado hasta de 3. Lo que pasa es que creo que ha habido no sé, un tema de planificación, digamos, porque en el primer módulo sí había como que hacer la estructura de un proyecto que lo hemos hecho de forma individual, pero en el segundo módulo ya hemos hecho trabajos en grupos incluso más grandes, o sea, nos han hecho trabajar en grupos de unas 6 personas más o menos. En el otro nos han dicho que teníamos que trabajar entre 2 a 3 personas. Entonces, en el anterior igual entonces hemos dicho, bueno, ya entonces nos vamos a mantener haciendo las dos, pero si no, ¿quién se va a quedar con el proyecto? Porque ya había un avance del tema de investigación, de la teoría y de todo. Déjame preguntar, porque lo que me dijo el director del posgrado, no hablé con Alex todavía, mañana voy a hablar. Individual, me dijo. Individual es, me ha dicho, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no han trabajado en los otros módulos? Le dije, pues, mucha buena pregunta, me ha dicho, pues, el doctor. Dime. El coordinador ya aclaró justamente que va a ser individual el trabajo final, que es del módulo 6. Perfecto, entonces. Pues vamos por esa lógica. Gracias, querido Gary. Va a ser entonces, bueno, por lo menos en mi módulo sí va a ser individual, chicos. Y el que viene también va a ser individual. Entonces, empezamos. Pero de todas formas, déjame preguntar, ¿ya? De todas formas, ¿ya? En este caso particular, ¿ya? Ya. Continuamos entonces. Claros, Alvarado, Yesenia. Presente. ¿Cuál es tu tema? Yo estaba trabajando desde el primer módulo en perspectiva de género. Ya. En el tercero hicimos cápsulas con Laura y con Benit sobre una explicación sencilla de qué es la perspectiva de género, y creo que me gustaría seguir trabajando con eso. Sí, ya, perfecto, está bien, está tu tema aprobado. Perdón, Damaris, sí te tocaba justamente a vos. Sí, buenas noches. Todavía estoy pensando la verdad del tema, lo voy a definir bien, yo creo que hasta mañana, porque tengo varias ideas, está todo. Ya, confío en ti, Damaris, bastante creativa tu idea, tu proyecto que va a ser, ¿no? Así que no tengo dudas de eso. Cruz, Moya, Sonia, Marcela. Buenas noches, licenciado. Igual con mi compañero en anteriores módulos estábamos trabajando sobre esto de la comunidad LGTB, pero todavía no tengo definido. Estaba queriendo, no sé si quería hacer para el módulo final decía algo sobre Cochabamba o algo sobre el deporte, pero no tengo todavía el ISIN definido, porque si voy a utilizar en este módulo de Cochabamba, por ejemplo, voy a poder nuevamente utilizar para el final, para el módulo final. Sí, ya, no hay problema. Cuellar, Albino, Edson, Ernesto. Buenas, hola. Sigo pensando, estoy viendo qué hacer, estoy definiendo, tengo unos 3 temas todavía. Listo, hasta el domingo definirlo, ¿ya? Sí, listo, gracias. Cualquier duda, preguntas o más, ¿ya? No hay problema. Listo. Gutiérrez, Calcina, Marlene, Daniela. Buenas noches, Lice. Bueno, en el módulo 1 yo había presentado lo que es manejo adecuado y clasificación de los residuos sólidos. Ay.
No, lo puedes mantener nomás, no hay problema. Ya, Lice. No hay problema. Ignacio Terrazas, Melisa. Ignacio Terrazas, Melisa. Ignacio Terrazas, Melisa a la 1. Por si acaso esto está contando como asistencia. Listo. Falta. López Rocha Ángeles Alejandra. Aquí, Lick. ¿Qué tal? Es el caso con Violeta Castillo, que estábamos trabajando sobre el mismo tema respecto al censo. Pero, bueno, por si acaso voy a pensar alguna otra idea, opción. Escríbame mañana, ¿ya? Escríbame mañana desde el mediodía. Voy a... Todas las consultas que tengo pendiente lo voy a preguntar a Alex, ¿ya? Ya, está bien, Lick. Muchas gracias. Ya. Maldonado Estrada Fernando. Maldonado Estrada Fernando. ¿Está Fernando? Maldonado Estrada Fernando a la 1, Maldonado Estrada Fernando a las 2 y a las 3. Falta. Mamani Argote Gary. Gary ya habló, sí. Gary. ¿Lo vas a ¿Qué empezar? tal? Buenas noches. Sí, mi consulta es en el siguiente sentido. En el primer módulo, en Educomunicación, hicimos un proyecto que obviamente no ha sido concluido por el tema de tiempo, que justamente era sobre el tráfico de fauna silvestre, de fauna, pero iba dirigido más para trabajar con Pofoma, o sea, para impulsar desde esa página de Facebook, de ese fanpage, pero para trabajar mi proyecto social media para el último módulo es medio complicado, habría que hacer un convenio con Pofoma y toda esa situación, ¿no? Entonces, en eso surge también la empresa de una compañera, de una amiga, en realidad de una amiga, que requiere que un poco se le ayude a hacer el tema de promoción del producto que realiza para fin de año. Entonces, está queriendo trabajar en ese sentido del proyecto social media para poder, es algo más accesible y además que voy a poder obtener información, imágenes, todo lo que voy a requerir para, en ese sentido estoy ahorita definiendo, o sea, pues lo otro, como te digo, tendría que hacer un convenio con Pofoma y toda esa situación que me complicaría, que es un tema muy bueno, me gusta, quisiera trabajarlo, pero va a ser muy tedioso el tema de conseguir la autorización, ¿no? Sí, estimado Gary, puedes hacer, o sea, el otro tema está bastante bien también, pero te puedo dar una sugerencia también. Por ejemplo, si el tema está bueno y creo que tienes algún tipo de contenido, ¿por qué no haces una plataforma de concientización desde cero? O sea, una propuesta, ¿no? Propuesta de generar, puedes hacer una página de Facebook, todo eso, ¿no? Aparte de lo que es Pofoma, ya pues tú ya eres generador de contenido, ya eres comunicador social básicamente, ¿no? Entonces, puedes también tú ya generar tu propio material a partir de eso. No necesariamente adscribiéndote a una institución, sino desde lo que tú puedas lograr investigar como investigador social, ¿no? Propuesta, puede ser interesante. Hasta puedes hacer una narrativa transmedia, por ejemplo, ¿no? En Instagram puedes hacer algún tipo de campaña, mediante videos de TikTok, algún tipo de cuestión, una cuestión así puedes ir avanzando. Tu propia plataforma. Ya, muy bien, lo voy a ir viendo entonces esta noche. Ya, listo, gracias. Perfecto. Listo. Mamani Gutiérrez Lidia. A los que le estoy llamando, por si casi ya les llamé, ya pueden retirarse, ¿no? Ya. Listen, como estaba trabajando, bueno, estoy trabajando con EMSA y mi anterior compañera igual trabaja en EMSA y desde un inicio hemos estado trabajando con la empresa, pero ella desde el ámbito de la unidad de comunicación, yo desde el ámbito de la unidad de brigada de control de aseo, que es en sí donde yo me encargo de sancionar. Entonces yo estaba queriendo llevar ese punto de vista. Ya, no, me parece bien, Lidia, no hay problema. Está súper bien. Bien, gracias, Lidia. Mendizábal, Quiroga, Jocelyn Amparo. ¿Está? Se soltó a mí. ¿Quién? Perdón. Lidia. Lidia Medrano, sí. Lidia Medrano, Mamani. Perdón, Lidia Medrano, perdón, sí, tienes razón.
Como he visto dos Bueno, líneas, ya. en el primer módulo, Ujú. ¿cómo? Como he visto En dos el líneas, primer ya. módulo. Ujú. Sí, dale, dale. Ah, ay, no, soy aparte. Perdón. Soy otra Lidia. En el primer módulo, Lice, estaba trabajando sobre el ciberbullying y ahora no sé si voy a cambiar. Hasta mañana le puedo avisar, ¿no? Hasta el domingo tienes. Ay, sí, porfa, porfa, voy a pensar bien en ese aspecto. No sé si Piénsalo, quedarme con piénsalo. el tema. Como dicen, con esa idea te vas a casar, ¿no? Y con esa idea también Ah, sería bueno que lo trabajes hasta el final del diplomado, ¿no? Ay, sí. Gracias, Lice. Gracias. Listo. Mendizábal Quiroga, Jocelyn Amparo. Lisa, También. Dime. Jocelyn. lo que le comentaba el día de ayer, estamos todavía en veremos, porque me falta estructurar, digamos, la propuesta final. He trabajado con 2 proyectos y la verdad, pues me gustan, pero estoy viendo hacia cuál de los 2 me voy. Sí, está bueno, tus proyectos. Jocelyn, no hay problema. Mendoza, Quiroga, Gabriel, Andrea. Igual, ¿no? Ayer hemos visto contigo eso. Sí, buenas noches, Ibis. Sí, como te comenté ayer, yo estaba pensando en eso. Creo que voy a continuar con la misma idea, que es la estrategia para la concientización de los diferentes tipos de violencia que existe hacia la mujer. Perfecto. Ocampo, Gil, Iris, ella sí pidió permiso previamente a la clase, no hay problema. Padilla, Peredo, Claudia, Virginia. Buenas noches, Lice. El proyecto que yo estaba trabajando en el primer módulo es sobre la violencia contra la mujer. Supongo que voy a seguir con eso, a no ser que tenga otra idea en estos días. Ya, no hay problema. Perfecto. Paniagua, Guarachi, Miguel. Hola, Lice. Vos ya me has mandado tu proyecto. Hola. Hola, hola, te escucho apenas. Ya. Hola, hola. Dice. Sí, no te escucho, Miguel. Ya, mantiene, Miguel, dice. Gracias, Miguel. Gracias, gracias. Miguel. Rivero Escobar. Buenas noches. Yo he considerado trabajar con educación sexual para prevención de abuso y acoso. Perfecto. Bien. Rodríguez, Patsy, Jocelyn, Andrea. Buenas noches, Lice. Yo estoy considerando trabajar con, o sea, hacer una estrategia de comunicación para poder sensibilizar a mujeres sobre las consecuencias de la violencia, ¿no? Bien, Jocelyn, está súper bien. Debes participar más, vos eres bastante hábil. Me estaba olvidando que estabas en esta clase, Jocelyn. Quiero pasar desapercibida. No, pues ahí. Tienes que brillar. Ya. Zoha Starkey, Alan. Alan, ¿en qué vas a trabajar? ¿Alan? Alan, Sí, creo estoy que se aquí. virre. No, no, Lice, Ah, ya estoy está. aquí, perdón, fui al baño. Ya. Estaba pensando en realzar, bueno, más que todo este aspecto, trabajar en realzar la marca de mi empresa, que es Maracaisan, ¿Y de qué es tu empresa? de fotografía y registro documental. Hago igual documentales, cubro eventos y todo ese tipo. Quiero trabajar Ah, con bueno, ellos, si es que puede. súper bien. No, no hay problema. Recomunicacional. Gracias. Sí, sí. Ya. Romero, Cejas, Adriana. Adriana. Romero, Cejas, Clenint, Adriana. Adriana a la 1, Adriana a las 2, Adriana a las 3. Saavedra, Flores, Lisbeth. Buenas noches. Estaba pensando en hacer un plan de promoción para difundir los síntomas y signos del cáncer infantil en infografías en las redes sociales. Uy, perfecto, ¿no? Está bien, perfecto. Tengo nada que decir.
De acuerdo, corre. Sandoval Telles, Andrés. Sandoval Telles, Andrés. Andrés a la 1, Andrés a las 2, Andrés a las 3. Falta. Serrano, Cachi, Stephanie, Rebeca. Serrano, Cachi, a la 1, a las 2 y a las 3. Tapia, Céspedes, Elizabeth. Buenas noches, Lisen. Eli. Buenas. Estaba pensando trabajar con el proyecto que ya había empezado en el primer módulo, que es un proyecto de educomunicación en cuanto al maltrato, en cuanto a la violencia, al maltrato y la violencia de la mujer a través de las redes sociales, específicamente Facebook. Ya, no, Eli, está bien, bastante bien. No tengo ningún problema. Perfecto, corre. Vallejos, Peredo, Erwin, Rodrigo. Hola, buenas noches, Luisa. Yo también tengo un proyecto que he estado trabajando desde el primer módulo y se llama así, titula Diseño de estrategias de comunicación multimedia para la revalorización de productos nacionales frente al contrabando. Ah, súper, sí. No, sí, tu tema ayer lo vimos, ¿no? Sí. Súper bien, sí. Está bien. Okay, Lisa. Beizaga, Rosas, Noelia. Buenas noches, Lisa. Bueno, yo pensaba continuar el tema que estoy llevando, que es sobre la alimentación saludable. Eso, pero todavía estoy viendo si hay algún otro tema. Ya, perfecto. Alimentación, está bien. Y Sensano y Llanes, Paola. La me acaban de ser el último, ¿no, Paola? Tristes. Sí. Lice, bueno, tiene sus ventajas. Sí. Pero bueno, hay un dilema acá. No sé, a ver, le quiero plantear una solución salomónica, ¿ya? Justamente la persona Damaris Camacho y yo teníamos el mismo proyecto. El módulo anterior. Ya era un proyecto cultural. Nosotros le pusimos de nombre La Erasia una vez en Bolivia, que se enfocaba en contar historias, mitos, leyendas y muchas cosas más de Bolivia, en el área, o sea, generalizando, ¿ya? Y bueno, como dice usted que este módulo es individual, o sea, para no así como que tirarnos así como que tú o yo, quién va a hablar sobre este tema en este módulo, porque tenemos material, bastante material, diría yo, como para hacer una infografía. No sé si nos podemos partir, o sea, me refiero a... es como una torta, ya, la misma torta, pero diferente sabor. Más o diferente menos enfoque. Yeah. Exacto, diferente enfoque. O sea, yo hacerlo, digamos, de otros departamentos, uno en específico, Damaris en otro, pero en el área cultural, no sé, o sea, para que no hagamos ni juntas, pero tampoco tan separadas, digamos. Damaris, ¿qué dices? ¿Está Damaris o ya se ha ido? Creo que le ha dicho que se vaya. Claro, los que ya se pueden ir, ¿no? Que se vayan. A ver. De mí no hay problema. La cosa es que Damaris a ver que confirme si va... No, sí, o sea, porque justamente estábamos hablando de eso con Damaris después de que usted la llamó. Ya. Por eso Damaris no le contestó así algo preciso, porque estábamos a ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo dividimos la guagua? Cyberbullying, pero creo que me dijo. No, le dijo que lo iba a pensar hasta mañana. Ya, no, de acuerdo, entonces, si lo van a abordar de otra forma, de otra cuestión, no hay problema, ¿está bien? Ya, listo. No hay problema, entonces, está bien, esa es de acuerdo. Nuestra área cultural, más o menos. Perfecto. Listo. Ya, dudas, comentarios, quejas, alguna cuestión que no se haya entendido, todo está claro, todo está correcto. ¿Hay alguna cuestión, por favor, queridos amigos? Perdón. Dime, Yesenia. Más o menos como lo que decía Paula, sí, en nuestro grupo que es de Laura y Adri, hicimos estaba planificada hacer 3 cápsulas, podemos hacer cada uno, digamos, una infografía de cada cápsula, porque son... ¿De qué es tu tema? ¿De qué es el tema?
que han perspectiva de trabajado las género. tres. Sobre perspectiva de género explicado en palabras sencillas. Ya, pero si la abordan de distinta manera cada una, claro, no hay problema, ¿no? Sí, o sea, cada cápsula tiene una temática diferente, o sea, Ya. aborda el tema, pero de forma diferente. Ya. Sí, claro. Y además pero le vas a decir a Laura y a Adriana que se comuniquen porque, no, pues tienen que, ¿ya? ¿Qué sé qué? Perdón, no la escuché. Que se comuniquen para afirmar lo que tú me has dicho, ¿no? Que van a trabajar desde distinta perspectiva, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y claro. sus faltas, más que todo, que si tienen justificativo no hay problema, que justifique. Ya, está bien, gracias, Lice. Listo. ¿Alguna otra duda, comentario, queja? ¿Algún contexto que no hayan entendido? ¿Algo? Bien, entonces, queridos amigos, estamos llegando a la parte ya final de esta cuestión. Ya algunos ya han abandonado esta cuestión. Sí, obviamente ya está subiendo esto de la entrega de las tareas, que es hasta las 23:59 del día de hoy. Lo de la infografía en el bosquejo, en papel, lo que tienen que hacer escaneado en CamScan, voy a poner siempre eso en la plataforma, eso hasta el domingo, hasta las 23:59, ¿no? Y el día lunes, por favor, chicos, ya ustedes tengan la idea clara y por favor voy a pedir y rogar que la mayoría esté conectado desde sus computadoras porque vamos a trabajar sus infografías, ya vamos a ver el desarrollo de sus infografías, ¿no? En lo que yo a la primera parte voy a estar exponiendo lo que es el tema de los ordenadores gráficos, ustedes en la segunda parte van a ya ir desarrollando su infografía y al igual que esta misma dinámica, van a presentar sus para que vamos a poder ver si están ustedes avanzando, ¿no? Eso para el día lunes, eso en recomendaciones. Bueno, si no tienen nada más que decir, nos estaríamos retirando entonces, ¿no? ¿O hay alguna cuestión que está todavía pendiente? ¿Nada más? Bien, entonces nos vemos entonces el día lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Entonces nos reencontramos el día lunes. Mañana voy a estar en plataforma de 7 a 9, como siempre. Dudas por el WhatsApp, ¿no? En plataforma, ¿no? Cualquier duda que tengan, no hay ningún problema. Mañana podemos todavía absolver algún tipo de duda. Y si no, directamente suben sus trabajos el día domingo, ¿no? A las 23:59 y el día lunes en el horario de clase normal. Voy a llamar lista de la misma forma, ¿ya? Entonces nos vemos hasta el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. Gracias, Ibis, igualmente. Listo, chao, chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao.